Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya les advierto desde este momento que la clase iba a ser bastante densa. ¿Sí? Así que, pero bueno, la buena noticia es que es la última de las clases donde estamos introduciendo el marco teórico de la materia, así que ya las clases que siguen van a ser un poco más relajadas. Bien, entonces, lo que vamos a hacer un poco la clase de hoy es tratar de pensar qué nociones tenemos nosotros en Occidente acerca de lo que es el cuerpo, la corporalidad, y si llegamos al final vamos a ver un poco cómo se relaciona con el mundo material. Algo más o menos ya adelantamos el primer jueves de consulta cuando preguntaron sobre lo que era la cultura material. Algo también adelantamos ayer cuando Becky presentó la piedad de Miguel Ángel, pero bueno, por eso no me quiero centrar tanto en ese eje y tratar más los otros dos, porque bueno, van a ser un poco el eje y el centro que vamos a estar viendo a lo largo de todo el cuatrimestre. Bien, como verán acá en esta imagen de presentación, tenemos como diferentes maneras de representar al cuerpo en diferentes momentos de nuestra historia. Y un poco hacia esa diversidad de maneras de representar y de pensar el cuerpo, que obviamente están atrás de la representación, es hacia donde nos vamos a estar enfocando en esta clase. Bien, entonces recuerden que habíamos mencionado este concepto de situación hermenéutica, habíamos mencionado este concepto de que siempre que uno interpreta algo, lo interpreta desde un lugar, ¿sí? desde una posición determinada, y que esa posición incluían intereses y prejuicios, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra mirada hacia lo que van a ser las producciones plásticas prehispánicas van a estar apuntadas desde esta mirada, de la mirada de la corporalidad. Y por eso tendremos que preguntarnos, ¿qué es el cuerpo? ¿Sí? Que es una pregunta relativamente simple desde un punto de vista, porque todos ustedes podrían darme una respuesta de qué es el cuerpo, pero vamos a ver, de manera obviamente súper sintética y resumida en esta clase, que el cuerpo siempre fue un problema para el pensamiento occidental. Si ustedes recuerdan también, otro de los elementos que mencionamos en la primera clase como importantes dentro de lo que es nuestra mirada crítica, tiene que ver con, bueno, con preguntarnos nosotros sobre ese lugar en el cual estamos interpretando y cuáles son esos preconceptos e ideas previas que nosotros venimos llevando en función del fenómeno que queremos interpretar. Entonces tenemos por un lado los intereses, como dije al principio, y por otro lado los prejuicios, o sea, los juicios previos, lo que nosotros ya tenemos, ya conocemos o ya sabemos acerca del tema que vamos a abordar. Entonces un poco lo que vamos a hacer en la clase de hoy, como para cerrar esta primera parte, y ya a partir de la clase que viene, empezar a interpretar el cuerpo en otras sociedades, es tratar de deconstruir, aunque sea mínimamente, esta idea de qué es el cuerpo para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es el cuerpo? Ya la pregunta es medio complicada, porque si uno se pregunta qué es algo, lo está pensando desde una esencia, ¿sí? Y ese es otro de los problemas que tenemos en Occidente. Nosotros tenemos asociado a que las cosas son algo y son eso y nada más, y son algo eso siempre. Pero bueno, vamos a ver cómo los diferentes autores que nos van a guiar a través de nuestro recorrido, justamente lo que van a hacer es romper con esa mirada esencialista y situarla en un momento determinado. Entonces, ¿qué es el cuerpo? No va a ser lo mismo para nosotros ahora en el 2020, no va a ser lo mismo para las personas en el siglo XIX, no va a ser lo mismo para la Edad Media y obviamente tampoco va a ser lo mismo para la antigüedad griega, ¿sí? Entonces, a esta pregunta de qué es el cuerpo, tendríamos que agregarle una segunda pregunta que es ¿para quiénes? ¿Sí? Y acá es donde vamos a jugar un poco con también esta idea de contexto que vinimos desarrollando en las clases anteriores. O sea, ¿qué es el cuerpo? Va a ser una pregunta que va a tener que estar situada en un contexto histórico-cultural determinado, y a través de relacionarnos con ese contexto histórico-cultural es que podamos llegar a una respuesta. ¿Sí? Y en este caso, el contexto histórico-cultural que vamos a estar analizando va a ser el nuestro propio. O sea, nuestro recorrido, nuevamente muy sintético y muy resumido, sobre cómo se construyó la corporalidad desde nuestra cultura occidental. ¿Sí? Bien. Para basarnos, digamos, en nuestro recorrido, vamos a hacerlo siguiendo básicamente a dos autores, que son los autores que tenían ustedes en la bibliografía. Uno va a ser, son dos autores que provienen fundamentalmente de la filosofía, ¿sí? Vamos a ver que el tema del cuerpo
fue tocado de diferentes maneras a través de los años por la filosofía. Nuevamente vamos a hacer un recorte bastante amplio. Pero bueno, los dos investigadores que vamos a seguir en esta recorrida va a ser, por un lado, Michel Foucault, que tiene una amplia producción sobre el tema del cuerpo, el poder y la subjetividad. Y hasta el final de la clase vamos a tomar algo de Judith Butler, ¿sí? Que es una filósofa norteamericana, muy vinculada con el movimiento feminista en un principio, luego con la teoría queer, y vamos a ver cómo Butler lo que va a hacer es tomar ciertos elementos de la teoría de Foucault y los va a reformular, ¿sí? Y ahí, en eso vamos a terminar. A ver, yo sé que la lectura de Butler es una lectura bastante densa y complicada. Seguramente si lo leyeron no entendieron nada, yo la verdad que lo tuve que leer varias veces para entenderlo. Digamos, lo que vamos a hacer con este tipo de textos que puedan llegar a generar un cierto nivel de complejidad, que van a ver que los que vienen no son un poco más simples, porque son más históricos, es eso, ustedes léanlo, escuchen la clase y después vuelvan al texto tratando de recuperar los elementos que nosotros mencionamos en la clase del texto. O sea, a nosotros tampoco nos interesa que ustedes sean expertos en Foucault ni en Butler, ¿sí? O sea, eso lleva mucho tiempo de estudio. Pero sí que haya ciertos elementos dentro de la propuesta de los autores que ustedes puedan retomar. Así funcionamos con las clases. Lo que hacen las clases teóricas es un poco orientarlos también a ustedes hacia donde nosotros pretendemos que lean esos autores. Obviamente todo lo que puedan sacar por su cuenta de esos autores es más que bienvenido. No quiere decir que la única mirada posible o válida es la que le damos nosotros, pero, digamos, siempre tenganla en cuenta para después partir a sus propias interpretaciones. Entonces, vamos a situar a nuestro primer autor, a Michel Foucault. Sí, nació en el año 1926, murió en el año 1984, era un filósofo francés, ¿sí? Es uno de los personajes centrales en lo que es la revuelta del Mayo del 68 en la Universidad Francesa, donde, digamos, se realiza todo un planteo, no solamente sobre cuál es el tipo de teoría que se estaba enseñando en la universidad, sino sobre todo sobre el rol político de la universidad. ¿Sí? Fue un activista muy comprometido de todo punto de vista. Acá lo vemos en una manifestación en la calle. Muchos de sus compañeros del Mayo francés, tanto Foucault como por ejemplo Pierre Bourdieu, era gente que eran grandes teóricos, pero a la vez eran muy militantes y siempre estaban presentes apoyando las luchas populares. O sea, gente bastante coherente. La particularidad de Foucault es que Foucault viene de la filosofía, pero antes de estudiar filosofía estudió psicología también Foucault. Entonces tiene una mirada un poco diferente de lo que sería un filósofo más tradicional, ¿sí? Y además por ser francés, del Mayo francés, escribe bastante fácil, ¿sí? Los franceses se caracterizan por tener una escritura bastante crítica, no será la escritura de las traducciones, pero son bastante complicados. Foucault, dentro de todo, se puede leer bastante bien. Otro dato de color importante sobre nuestro autor es que, junto con Bourdieu y con otros también personas como Jacques Derrida, que participaron dentro del Mayo francés, van a ser uno de los padres de un conjunto de teorías interpretativas que, digamos, se llama el postestructuralismo. ¿Sí? No me voy a meter demasiado con eso, pero bueno, hasta los años 60, el paradigma más importante en las ciencias sociales y humanas era el estructuralismo. Les puedo mencionar a Lévi-Strauss, por ejemplo, como un ejemplo, a ver si les suena de algún lado. Y bueno, lo que van a hacer desde el punto de vista académico estos autores es una crítica, un cuestionamiento a este estructuralismo, sobre todo pensando que es una teoría que le deja poco poder de decisión al sujeto. ¿Sí? Entonces, ya que estamos hablando del cuerpo, desde la subjetividad, digamos, una de las cosas que nos legó el postestructuralismo es como un énfasis mucho más importante en el sujeto como agente de cambio social. ¿Sí? Entonces, algunas obras importantes de Foucault, yo personalmente, más allá de lo que les tocó en suerte leer acá en la cátedra, les recomiendo que lean a Foucault, es un autor muy lúcido. Trabajó sobre diversos temas, uno de sus libros más conocidos, que se los recomiendo fuertemente que lo lean, se llama Vigilar y Castigar, que tiene que ver con el nacimiento de la prisión en el siglo XIX y cómo justamente el poder se va a centrar en la vigilancia y va a trabajar de manera micro sobre el cuerpo de la gente. O sea, fíjense que también tiene que ver con esta relación entre el poder y el cuerpo. Y bueno, y después están lo que nosotros le dimos para que lean, la historia de la sexualidad.
son originalmente 3 volúmenes, también es un libro muy interesante para leer. Hace poco se editó el cuarto, ¿sí? Que en realidad Foucault falleció antes de terminarlo y él no quería que lo editen porque parece que era muy obsesivo con sus escritos. Pero bueno, lo editaron de todas maneras, así que bueno, ya tenemos la serie de las 4 historias de sexualidad de Foucault que son muy interesantes. Después, bueno, tiene todo un trabajo sobre el tema del nacimiento de la clínica, el tema de la psiquiatría y demás, que bueno, habla un poco sobre cómo fueron cambiando las cosas a partir del siglo XIX y cómo se fue encasillando a la gente en diferentes lugares, obviamente en función de las relaciones de poder. Entonces, bueno, toda la obra de Foucault, que es bastante amplia y toca esta diversidad de temas. Bueno, y después el otro texto que tenían para leer ustedes, la hermenéutica del sujeto, en realidad es creo que es una conferencia que dio él en un momento, donde sintetiza algunos de los volúmenes de la historia de la sexualidad y también unas clases que dio en el Collège de France que se publicaron hace poco también con el nombre de la hermenéutica del sujeto. También un libro muy lindo. Entonces, bueno, ¿de qué nos va a hablar Foucault? Bueno, fundamentalmente lo que le va a preocupar a Foucault es cómo opera el poder, ¿sí? Y cómo opera este poder, ya vamos a ver cuál va a ser la idea de Foucault del poder, pero cómo el poder se mete en algo tan cotidiano y tan dado para nosotros como es el cuerpo, y a través de esta relación entre el poder y el cuerpo se conforma lo que vamos a llamar la subjetividad, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 3 elementos importantes: cuerpo, poder y subjetividad. Si nosotros decimos que la subjetividad es algo construido, ¿sí? A partir de relaciones de poder, lo que estamos diciendo es que va a ser algo histórico, ¿sí? Y que la manera de entender a los sujetos como individuos, como lo entendemos nosotros, no va a ser universal para todas las culturas humanas, ¿sí? Entonces, fíjense, algo tan simple, algo tan básico que nosotros damos por sentado, como la idea de qué es un sujeto, por ejemplo, va a cambiar culturalmente, ¿sí? Vamos a tratar de llegar en la medida que podamos a reconstruir estas diferentes formas de subjetividades que se dieron en el pasado, porque bueno, justamente el cuerpo va a ser un componente fundamental de la subjetividad. Entonces, de la misma mano con que la subjetividad es algo construido, el cuerpo también va a ser algo construido en función de esas ideas de subjetividad, ¿sí? Entonces, cuerpo y sujeto no siempre coinciden. Vamos a ver que hay casos donde justamente la idea de sujeto es una idea extendida, como decíamos en algún momento, donde las cosas que es una persona son parte también de subjetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa ahora a nosotros es que le quede como ese casillero, ¿sí? Ser sujeto en diferentes culturas es diferente a ser sujeto en Occidente, ¿sí? Y cómo vamos a ver que particularmente en cada uno de los casos que vamos a estar tratando, podemos o no llegar a reconstruir entonces estas formas diferentes de ser sujeto. Bien, ¿cómo va a trabajar Foucault? Bien, Foucault va a hacer arqueología, ¿sí? Pero no es la arqueología de la que hablamos nosotros, donde se va a poner a excavar los restos materiales, ¿sí? Sino que para él el método arqueológico tiene que ver con un poco el significado literal de la palabra arqueología, ¿sí? Si se acuerdan, en la primera clase habíamos hablado un poco de esto, y habíamos dicho que la arqueología tiene que ver con los orígenes, ¿sí? Recuerden que arqueo viene de arge, que en griego significa principio, origen, y logos es un discurso acerca de, ¿sí? Entonces lo que nos va a proponer Foucault es un método arqueológico, es rastrear el origen de algo, ¿sí? Fíjense que es bastante parecido a esta idea que también nosotros utilizamos en la primera clase, que es la idea de historizar. O sea, hacer la historia de algo implica ver cómo ese fenómeno se fue dando a través del tiempo hasta, si es posible, llegar a su origen. Otro término equivalente y parecido en alguna manera a esta idea de la arqueología de Foucault es la idea de la deconstrucción de Derrida, ¿sí? O sea, fíjense que son todos más o menos contemporáneos que están trabajando casi codo a codo con una mirada parecida. Entonces, explicar un fenómeno en estos marcos implica deconstruirlo, desarmarlo hasta llegar a sus elementos básicos y a partir de eso rastrear cuál es el origen de esto que estamos tratando de interpretar, ¿sí? Entonces, la idea es hacer este seguimiento, por eso vamos a tener una clase bastante histórica, porque lo que vamos a hacer es justamente una historización de cómo se fue conformando, nuevamente les pido perdón por la brevedad y la síntesis,
pero esta idea de cuerpo en Occidente. Ahora bien, fíjense que acá hay una palabrita, ¿sí?, que está en la definición de método arqueológico, que después se abre acá al costado, que es la idea de discurso, ¿sí? Y esto es también muy importante para entender la metodología de Foucault. O sea, Foucault lo que va a analizar, lo que va a interpretar, son los discursos sobre, ¿sí?, lo que se dice sobre ese fenómeno que quiere interpretar, ¿sí? Fíjense acá que dice discurso, lo que se sabe y se dice sobre algo, ¿sí? Por eso las fuentes de Foucault, si ustedes, digamos, pudieran leerlo un poco entre líneas, se van a dar cuenta que van a ser siempre diferentes fuentes escritas sobre el tema que va a analizar, ¿sí? Estudios médicos, va a trabajar sobre filósofos griegos, sobre filósofos helenísticos, para ver justamente cómo discursivamente, en estas formaciones discursivas, en estos textos que se producen sobre el fenómeno, se lo está caracterizando, ¿sí? Y recuerden siempre esta idea que lo que se dice, el discurso, siempre está formulado desde un lugar determinado, ¿sí? Y eso va a ser lo que les va a interesar, ver cómo esos discursos desde un lugar determinado se encuentran construyendo relaciones de poder diferentes, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más esta idea en un segundo, ¿sí? Entonces, ¿para qué va a ser esta arqueología de los discursos Foucault? Bien, primero, para rastrear el carácter de construcción social del sujeto, ¿sí? En el caso de la subjetividad, lo que va a hacer Foucault es ver cómo se fue construyendo esta idea del sujeto en la historia, ¿sí? Y lo interesante del método histórico de Foucault es que es un método de continuidades y rupturas, o sea, él va a tener una escala de análisis muy chica, muy micro, donde va a estar viendo cómo de un momento al otro va a ir cambiando levemente hasta llegar a lo que entendemos nosotros hoy por día por corporalidad. Bueno, y esto ya te lo comenté, va a usar diferentes fuentes, ¿sí? Pero sobre todo fuentes escritas. Por eso el método de Foucault es un método discursivo, ¿sí? Y vamos a ver al final de la clase cómo Butler justamente lo que va a darle una vuelta de tuerca al trabajo de Foucault es justamente esta idea de lo discursivo como lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿qué va a entender Foucault por discurso? Bien, primero que va a ser el principal modo de comunicación humana, ¿sí? Pero sobre todo, y esto es lo más interesante, digamos, cuando uno produce un texto, cuando uno escribe un tratado sobre medicina, un tratado sobre un montón de otras cosas, lo interesante de Foucault es que él está rastreando también estas nociones de cuerpo en fuentes que en una primera instancia uno pensaría que no tienen nada que ver con el cuerpo, ¿sí? Porque vamos a ver que, por ejemplo, la medicina como una disciplina que va a tener como objetivo el estudio del cuerpo, va a ser algo relativamente tardío en nuestra historia, ¿sí? Hay toda una serie de géneros discursivos, ¿sí?, que tienen que ver con la filosofía, con la literatura, ¿sí?, incluso con alguna forma de historia, que también van a entrar dentro del análisis de Foucault porque nos están diciendo cosas del cuerpo que están circulando en un cierto momento histórico, ¿sí? Entonces, por un lado, el discurso nos va a decir qué se dice sobre un fenómeno determinado. Y por otro lado, y esto es interesante también para pensarlo, cuando uno escribe algo sobre un tema que cualquier fuera ese tema, de alguna manera lo está objetivando, ¿sí? Lo está poniendo fuera de uno, ¿sí? El texto lo que tiene como forma, como materialidad, si se quiere, es que objetiva el pensamiento. O sea, lo que yo estoy pensando en mi cabeza, para mí cerrado, lo vuelco a un texto, ¿sí? Entonces yo tengo que pensarlo, tengo que ordenarlo, tengo que ver cómo lo voy a argumentar, ¿sí? Esto es algo que pasa ya, digamos, desde la Grecia clásica en adelante. Entonces, además de ser un recurso histórico para entender los discursos acerca de un fenómeno determinado, en este caso el cuerpo, por otro lado también nos permite estas objetivaciones de las ideas de cuerpo que están dando vueltas en un momento determinado. Si quieren, si no les quedó clase de objetivación, al final de la clase les dejo un rato para que hagan consultas al respecto. Recuerden que todas las consultas de esta clase también van a ir para el jueves que viene, ¿sí? Entonces, el discurso nunca es plenamente objetivo, ¿ves? Esto es en función de lo que yo venía comentando hace un rato. O sea, por un lado, digamos, implican
una cierta cantidad. Cuando hablamos de objetivo y subjetivo, vamos a aclarar eso antes de seguir. Perdón, pasó una moto. Lo vamos a decir en un término muy simple, porque son dos términos bastante complejos también. Cuando hablo de subjetivo, para nosotros, significa que está adentro del sujeto, ¿sí? En filosofía podemos decir que es algo inmanente, ¿sí? La conciencia humana, la conciencia, por ejemplo, es algo subjetivo, es algo inmanente. Mientras que cuando algo decimos que es objetivo, lo que estamos diciendo es que está fuera del sujeto, ¿sí? Las cosas, por ejemplo, son objetivas y no son subjetivas porque no están adentro de nuestra conciencia. En ciertas formas de entender la realidad, ¿no? No les quiero el ejemplo más feliz, pero bueno, sé que se me ocurrió. Entonces, cuando nosotros hablamos de que algo es objetivo, estamos diciendo que es algo que está como sacado afuera de la persona que lo produce. Y esto es otro de los, digamos, de las virtudes que tiene el discurso como medio material, ¿sí? Cuando uno escribe algo, cuando uno escribe un libro, cuando uno escribe un tratado, cuando Platón escribe sus diálogos, ese conocimiento empieza a circular. Entonces también, no solamente se vuelve algo más o menos objetivo, sino que además se vuelve algo socializado, ¿sí? Todas estas cuestiones son importantes para entender por qué Foucault está tomando los discursos, ¿sí? Nunca son plenamente objetivos. ¿Qué significa esto? Esto es un poco lo que hablamos al principio en la primera clase. O sea, sabemos que la interpretación nunca es objetiva, un texto es una interpretación de la realidad, entonces siempre va a estar escrito desde un punto de vista, ¿sí? Entonces, también es importante, cuando uno trabaja con fuentes históricas, y por ahí lo mencionemos cuando hablemos del tema de la colonia, por ejemplo, en el caso de los Andes, saber desde qué lugar está escrito ese texto. Si yo estoy analizando una fuente histórica, esa fuente histórica también está escrita en un lugar y con un interés determinado. Entonces, antes de yo tomar lo que va a decir esa fuente histórica, lo primero que tengo que hacer es entender quién la escribió, cómo la escribió, para qué y con qué objetivo. O sea, situarlo dentro del marco de intereses donde se posiciona ese texto, ¿sí? Piensen que es un poco el trabajo que hicimos la clase pasada cuando vimos a la piedad, o sea, ponerlo en contexto y entender cuáles son los intereses, cómo es la historia de vida de ese objeto en particular, para después ver en qué manera esa información es más o menos sesgada con respecto a lo que estamos intentando interpretar, ¿sí? Hay cosas que decimos y cosas que no decimos, ¿sí? Bien. Justamente como siempre hay algo del sujeto detrás de una producción discursiva, y obviamente el sujeto no va a decir cosas con las que no está de acuerdo o cosas con las que no, digamos, que no comparte o que no le interesa compartir en ese momento determinado, ¿sí? Pero de todas maneras, a través del análisis histórico, a través de esta arqueología Foucaultiana, también podemos tratar de darnos cuenta de lo que no se dice. No solamente lo que está en el texto escrito, sino también lo que se deja fuera, ¿sí? Entonces siempre hay que pensar en estas cosas, en la presencia y en la ausencia, ¿sí? Por algo que se dice, hay algo que queda fuera, ¿sí? Y eso que queda fuera muchas veces es igual o incluso más importante que lo que se está diciendo explícitamente. Y vamos a ver si se nos ocurre algún ejemplo de eso más adelante. ¿Por qué son importantes los discursos para Foucault? ¿Sí? Y acá viene un poco, digamos, este tema de cómo los discursos están cruzados por relaciones de poder. Porque la principal función del discurso, sea cual fuere, ¿no? Es en una novela, lo que se les ocurra, es clasificar la realidad. A ver si se entiende esto, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Antes de la Grecia clásica, podemos decir que en Occidente la principal forma de clasificación de la realidad, esto no importa que les quede claro, ¿no? Porque lo vamos a retomar varias veces, es el pensamiento mítico, ¿sí? El mito, que es un discurso acerca del origen, que tiene con el ritual, tiene con una serie de características que ya vamos a ir explorando más adelante, funciona como un sistema de clasificación, ordena la realidad, ¿sí? Vamos con un ejemplo burdo, piensen en la Biblia en el Génesis, ¿sí? El orden en el cual Dios crea los diferentes elementos que componen el mundo no es casual y además, justamente, el Génesis ordena el mundo, ¿sí? A través de este relato de la creación, lo que está haciendo es mostrar por qué las cosas son como son en el mundo, ¿sí? Les voy a hacer una aclaración. Vamos a hablar mucho del cristianismo en la clase de hoy, ¿sí? Yo quiero hacer una salvedad para que nadie se ofenda, ¿sí? Yo
me van a escuchar siendo muy crítico con la institución de la Iglesia y con el pensamiento cristiano, pero yo en ningún momento, perdón, paso la moto de nuevo, critico o cuestiono la fe. ¿Sí? Quiero que esto bien claro. Yo no me meto con la fe. La fe y la ciencia son dos ámbitos diferentes, así que cada uno tiene su fe, es totalmente respetable. Yo no critico nunca la fe, sino que lo critico es la institución de la Iglesia Católica. Entonces, cuando yo agarro el Génesis de la Biblia, o sea, para la gente creyente, que yo les diga que es un mito, por ahí les resulta un poco chocante, ¿sí? Pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista antropológico, ¿sí? Para mí, el Génesis de la Biblia tiene el mismo estatus que el mito de creación de los incas, por ejemplo, ¿sí? Porque lo estoy viendo desde un punto de vista científico. Así que bueno, por eso quería aclararles eso por su duda. Entonces, volviendo al Génesis, ¿sí? Fíjense cómo el Génesis es un relato de la creación del mundo. Nosotros podemos tomar la Biblia como una especie de discurso, obviamente es uno de los discursos fundantes de la cultura judeocristiana moderna occidental. Nos está marcando un orden en el cual Dios crea el universo y al marcarnos ese orden nos está explicando no solamente de dónde vienen esas cosas, sino cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Y fíjense que otra cosa que yo les comentaba es que el orden de la creación tampoco es azaroso, ¿sí? En general, lo que se crea primero siempre es lo más importante, ¿sí? Fíjense que Dios crea el cielo, la tierra, los animales, las plantas, después crea al hombre, y si ustedes tienen la posibilidad de chusmear el Génesis, fíjense que el Génesis aclara que cuando crea al hombre, que lo crea después de las plantas y los animales, dice, bueno, pero las plantas y los animales están a disposición del hombre. O sea, como el ser humano fue creado después, tiene que aclarar que en realidad es más importante el ser humano que las plantas, los animales y las otras. ¿Sí? Bueno, y nuevamente, fíjense cómo en toda esta historia, lo último que crea Dios, que encima, fíjense el rol que le da, que es la mujer. O sea, no solamente es lo último que crea en todo el relato, sino que fíjense que la mujer en el Génesis es una criatura de segundo orden, porque está creada a partir de una criatura ya creada. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo este discurso sobre la creación está ordenando el universo, está poniendo una jerarquía en ese universo y le está situando un lugar a la mujer. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo gran parte del pensamiento patriarcal que tenemos nosotros incluidos en lo que es la cultura judeocristiana, y musulmana también, porque ellos también toman el Antiguo Testamento como libro sagrado, es producto de este discurso que es la Biblia. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de análisis que vamos a hacer nosotros los discursos, ver cómo están construyendo, cómo están clasificando y qué nos van a decir acerca de la realidad. ¿Sí? Entonces, por un lado, lo que nos va a proponer Foucault es que los discursos van a estar definiendo qué son los objetos y qué son los sujetos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este concepto que también lo charlamos el jueves anterior, que tenía que ver con la idea de la objetivación, ¿sí? Cómo cada sistema cultural define de manera arbitraria y particular qué es un objeto y qué es un sujeto. ¿Sí? En función de eso, en función del sujeto, por eso el trabajo de Foucault que tenían que leer ustedes se llama la hermenéutica del sujeto. La hermenéutica tiene que ver con todo esto que vimos nosotros en la primera clase, con la interpretación. Entonces lo que nos propone Foucault es ver cómo los sujetos se interpretan a ellos mismos, ¿sí? A partir de las categorías de sexo, género, cuerpo y sobre todo con la categoría de la sexualidad. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el discurso más importante que nosotros vamos a tener en nuestra sociedad moderna y occidental? Bueno, obviamente no hace falta que se lo saque demasiado, pero es el discurso científico. ¿Sí? Lo que está funcionando como sistema de clasificación en nuestra cultura es la ciencia. La ciencia nos dice cómo funciona el mundo, la ciencia nos dice qué son las cosas, la ciencia nos dice que esto es un animal, esto es un vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos tratar de entender cómo interpretamos nosotros la subjetividad, lo primero que tenemos que ver es qué nos dice la ciencia. ¿Sí? Porque la ciencia, justamente, tiene detrás una idea de conocimiento que tiene que ver con la idea de lo verdadero y lo falso. Fíjense qué fuerte esto que estoy diciendo, no sé si en algún momento se detuvieron a pensarlo, pero fíjense que la ciencia hoy por hoy es lo que nos está sosteniendo una gran cantidad de recursos sociales, de discursos sociales que tienen que ver con lo que es verdadero y lo que no.
¿sí? Por suerte, en los últimos años, este valor de verdad de la ciencia fue bastante cuestionado. Ya no estamos igual que en los años 50, en los años 60, donde la ciencia era, digamos, la última palabra acerca de todo. Hay un montón de conocimientos, digamos, que salen de otros lados que hoy por hoy nosotros consideramos que tienen la misma validez. Pero la ciencia sigue siendo hoy en día el discurso más importante que nos mueve a tomar decisiones. Piensen en todo lo que está ocurriendo con respecto a la pandemia. O sea, como todas las decisiones que se están tomando en función de la pandemia, supuestamente están apoyadas en argumentos científicos. O sea, son los médicos, son los biólogos, es la gente que ocupa un lugar en el ámbito de la ciencia la que, en cierta medida, teóricamente, está dictaminando la manera en la que nosotros nos tenemos que comportar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Fíjense que lo verdadero y lo falso también tiene que ver con lo que está bien y lo que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce la ciencia? Produce saberes. ¿Sí? Y estos saberes que producen los discursos, y a esto es lo interesante, no se quedan solamente en los discursivos. ¿Sí? O sea, si nosotros creemos en el discurso científico que está detrás de toda la pandemia del COVID, probablemente cuando salgamos de nuestras casas nos vamos a poner un tapabocas. ¿Sí? Entonces, todos estos discursos, todos estos saberes que se encuentran circulando en un momento determinado, generan prácticas. Y eso es lo importante. ¿Sí? Lo importante no es tanto lo que se dice acerca de, sino cómo eso que se dice acerca de se lleva a la práctica, se lleva a lo concreto, a lo que la gente hace y deja de hacer. Bien, seguimos. Entonces, otro concepto que también estuvimos medio tocando de costado, pero es importante que ahora lo aclaremos, ¿sí? Que es el concepto de sistema de saber-poder. ¿Sí? Nuevamente, desde nuestra óptica científica, moderna, occidental, judeocristiana y con todos los objetivos que se les ocurran, el saber es poder, ¿sí? La información es poder. Entonces no podemos pensarlos como dos dimensiones separadas. ¿Por qué? Porque como vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? La ciencia clasifica lo que es lo verdadero y lo falso, lo que es cierto de lo que es mentira. Y fíjense el poder que implica eso. ¿Sí? Entonces, siempre, y esto no es solamente algo que tiene que ver con nuestra cultura occidental, esto es algo que tranquilamente podemos trasladar a todas las sociedades que nosotros vamos a estar viendo a lo largo del cuatrimestre. El conocimiento, el saber, implica poder. ¿Sí? Vamos a ver que existen diferentes formas de saberes, no solamente el científico, en el caso de las sociedades precolombinas o prehispánicas. Pero siempre ese conocimiento, ese saber, tiene que ver con relaciones de poder. ¿Sí? Entonces, el saber es una herramienta al servicio del poder, en principio. ¿Sí? Y bueno, esto que les decía hace un rato, ¿cuál es, digamos, para qué sirve esto? Si se quedara solamente en lo discursivo, no pasa nada, está todo bien. Pero justamente esto repercute directamente en las acciones, ¿sí? En las políticas, en lo que la gente hace en concreto. Controlar, modificar, destruir, replicar aquello que se conoce. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos defendiendo un sistema del saber, por ejemplo, también en el fondo estamos defendiendo, estamos reproduciendo relaciones de poder. ¿Sí? Nuevamente voy a usar el ejemplo gastado, pero en este contexto áulico particular que nos tocó vivir, bueno, lo que estamos haciendo no es solamente reproducir un saber, no es que nosotros les estamos transmitiendo o construyendo junto a ustedes una serie de conocimientos, sino que además estamos reproduciendo y produciendo relaciones de poder, que fuera de este contexto no existen, que son las relaciones de estudiante-profesor, la institución universitaria y todo esto que también mencionamos en la clase del jueves anterior. ¿Sí? Entonces, un saber siempre implica un poder, ¿sí? Y el ejercicio del saber es, en el fondo, un ejercicio del poder. ¿Sí? El saber se vuelve poder. El que tiene la información es el que puede decidir. ¿Sí? Y esto, fíjense, es muy interesante pensarlo, cómo estas relaciones entre saber y poder cambiaron bastante desde que tenemos las redes sociales. Porque bueno, fíjense que lo que ocurre con las redes sociales no es que se escatima el saber, el conocimiento, sino que hay una sobreabundancia de información. ¿Sí? Y esa sobreabundancia de información nos lleva a nosotros a perder de vista qué es lo importante, qué es lo accesorio.
¿sí? Entonces, fíjense que la sobreproducción de saberes nos está hablando de una forma de ejercer el poder, ¿sí? Que es una forma, digamos, mucho más perversa, si se quiere, porque las cosas están ahí, si no las encontraste es porque no las buscaste, ¿sí? Pero en el fondo, esa sobreabundancia de información con la que vivimos nosotros, justamente lo que produce es eso, es que el poder se difumina, ¿sí? Y uno cree que haciendo una cosa en una red social está cambiando el mundo, cuando en realidad la parte más importante, que es la parte de la práctica, está dejada de lado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estos conceptos que estamos viendo no solamente nos van a servir para interpretar las sociedades del pasado, sino que también perfectamente nos sirven para entender nuestra realidad actual, ¿sí? Que eso es un poco el objetivo que buscamos en el fondo en la materia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona el saber con la acción? O sea, nosotros en el lugar que ocupamos en estos sistemas de saber-poder, ¿qué autoridad y qué margen tenemos para actuar? ¿Sí? Este es un tema que más o menos lo estuvimos viendo, también muy medio de costado, y me pareció importante que lo aclaremos, porque bueno, es uno de los conceptos claves que va a trabajar Foucault. Fíjense acá, les quería comentar que este Power es muy bon, por eso es tan lindo, ¿sí? No son mis Power tradicionales, así que gracias Ivonne por darnos acá el recurso. De nada. Y significa que estás totalmente en condiciones de dar esta clase vos, pero bueno. Todavía no. Entonces, fíjense, en el centro de nuestra red conceptual se encuentra el concepto de poder, y lo podemos dividir en dos formas de entender el poder, ¿sí? En una forma que podemos llamar tradicional y cómo lo va a entender Foucault el poder, ¿sí? La forma tradicional es un poco lo que estuvimos mencionando también en la primera clase o la segunda, ya no me acuerdo, es entender el poder como reglas y normas, ¿sí? Como un conjunto de reglas, un conjunto de normas que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Y como son reglas y normas que todos tenemos que cumplir, van a ser trascendentales, ¿sí? O trascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la norma excede al sujeto, ¿sí? Y esta idea es bastante común que tenemos nosotros. Es una idea, por ahí se quiere hasta muy kantiana del poder, ¿sí? Piensan que Kant, cuando habla de la ética, habla del imperativo categórico y dice, una acción moral es aquella acción en la cual, cuando yo la hago, se pueda convertir en ley universal, ¿sí? Entonces, cada vez que uno va a hacer algo, tiene que pensar, ¿y si todo el mundo hiciera esto que estoy haciendo, estaría bien? Y la respuesta es que sí, significa que esa acción es moral. Entonces, eso es pensar el poder desde una regla, una norma, ¿sí? Que trasciende al individuo. Eso es lo que está por fuera, está por encima, y que el individuo acepta de manera pasiva. Esto es lo importante, ¿sí? Esta mirada tradicional del poder implica, y fíjense cómo todo tiene que ver con todo, como decía el muñeco mateico, fíjense cómo estamos hablando de las reglas, estamos hablando de las normas, estamos hablando del poder, pero siempre del otro lado de todo esto está colocado el individuo, el sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice a mí del sujeto esta idea tradicional del poder? Que es pasivo, que es un reproductor, ¿sí? Que el tipo hace lo que le dicen que tiene que hacer, y si no lo hace, es un loco, es un desviado, o se va a vivir a la isla de Tom Hanks en Náufrago, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta idea tradicional del poder nos está generando, a su vez, una clasificación social entre la gente que sigue esas reglas, sigue esas normas, y la gente que no, ¿sí? Y obviamente los que construyen estas relaciones de poder, los que las imponen, van a ser seres que están en un lugar superior. Por eso esta idea que tiene acá al costado, que dice la óptica piramidal. O sea, imagínense que el poder es una pirámide, ¿sí? Donde en la cima están las instancias de toma de decisión, y en la base estaremos todos nosotros, los pobres giles que vivimos nuestras vidas cotidianas, ¿sí? Y esto es uno de los puntos fundamentales que va a cuestionar, como les decía hace un rato, el postestructuralismo. Yo les decía, tiene que ver con este rol del sujeto, ¿sí? El postestructuralismo va a decir, no, el sujeto en realidad elige, ¿sí? Piensen que otra de las corrientes filosóficas que sale del mayo francés es el existencialismo de Sartre, ¿sí? Y Sartre justamente elabora todo un sistema filosófico basado en la idea de libertad, o sea que el sujeto está condenado a ser libre,
¿sí? Es absolutamente libre. Desde mi punto de vista ya se va de mambo Sartre, ¿sí? Porque no es que nosotros somos absolutamente libres y podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Justamente lo que nos enseña el postestructuralismo es que, bueno, que nosotros decidimos, pero también existen cuestiones estructurales que no funcionan como reglas y normas impuestas, sino que en cierta medida nosotros también las tenemos con nosotros por nuestra manera de ser, ¿sí? Ya vamos a meternos un poquito más en eso. Pero bueno, lo que a mí me interesa en este momento es que retengan esta idea de que la forma tradicional de entender el poder es a partir de este esquema piramidal, donde el poder implica reglas y normas, ¿sí? Donde hay una distribución desigual del poder en la sociedad, porque hay gente que crea, que decide, que define, y otros que somos sujetos totalmente pasivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado un concepto por ahí dando vueltas? Que es el concepto de agencia, ¿sí? Se lo mencioné cuando hablábamos de los objetos, ¿sí? Esta idea de agencia tiene que ver con el concepto, también con un concepto diferente de individuo, de sujeto, que se lo considera como un agente, ¿sí? Un agente es alguien que tiene el poder para cambiar. Entonces, en el fondo de esta concepción tradicional del poder, lo que nos están diciendo es que el sujeto no tiene agencia, no tiene poder causal para cambiar su realidad, ¿sí? En cambio, ¿cuál es la propuesta de Foucault? ¿Sí? Primero, para Foucault el poder se encuentra descentralizado y disperso, ¿sí? Foucault va a hablar, y es otro de los títulos de otra obra de él, de una microfísica del poder, ¿sí? En realidad, esta idea del poder como algo piramidal, algo de unos pocos, algo que está arriba, algo que es trascendente, es una imagen, es un buzón que nos vende con respecto al poder, porque el poder opera de manera descentralizada, dispersa. Uno no sabe dónde está el poder en realidad. Está en todos lados, pero no está en ningún lado a la vez, ¿sí? Ese es uno de los argumentos centrales de este libro que les mencioné, que se llama Vigilar y Castigar, ¿sí? Que no me voy a cansar de recomendar. ¿Sí? Yo creo que hay que hacer un decreto de necesidad de urgencia donde todo estudiante que pase por cualquier universidad del país tiene que leer Vigilar y Castigar, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con eso, con cómo el poder actúa de manera descentralizada. ¿Sí? No hay un centro, no hay una pirámide, no hay una cúspide del poder y una base donde no está. El poder está metido en esa base, ¿sí? Si el modelo anterior es un modelo piramidal, el modelo de Foucault es un modelo de plano, ¿sí? De rizoma, el poder actuando en conexiones dispersas dentro de esta base, ¿sí? Entonces, se construye de una colección de elementos, ¿sí? Bueno, nuevamente esta idea, ¿sí? De pensar algo de una pirámide a pensarlo como un plano con conexiones, ¿sí? Son redes, el poder se configura y constituye diferentes redes que van a estar operando de diferente manera, ¿sí? ¿Y dónde está el poder? ¿Cómo se construye? Mediante negociaciones, ¿sí? Y acá está, digamos, el punto importante de la óptica de Foucault. El poder es algo que todo el tiempo se está negociando, no es algo que se impone, ¿sí? Sino es algo que se construye entre todos los sujetos de una sociedad, ¿sí? Y si nosotros sentimos que nos están imponiendo algo, significa que estamos haciendo mal nuestra tarea como sujetos, ¿sí? Y no estamos participando justamente en esas negociaciones sobre cómo se construye el poder, ¿sí? Entonces el poder, y esto es un poco también lo que decíamos la vez pasada, no es solamente una norma, una regla, ¿sí? Y no es algo que solamente tienen los poderosos, por decirlo de alguna manera, sino que es algo que tenemos todos. Y cuando nosotros aceptamos una regla, justamente la estamos negociando y la estamos aceptando, a veces de manera más o menos consciente, pero siempre hay un consenso. Si no, esto no funciona, ¿sí? Si no, esto se va todo al tacho, ¿sí? Entonces, siempre el poder implica una negociación y siempre el poder va a implicar luchas y resistencias. ¿Por qué? Porque si esto no fuera así, no habría cambio social, ¿sí? Bueno, esto es otra de las preguntas que nos vamos a ir haciendo cuando estudiemos a las sociedades prehispánicas, ¿sí? Porque, bueno, una de las cosas que nos da la arqueología como ciencia es que nos da una perspectiva temporal bastante amplia. La clase que viene con Ana van a hablar del preclásico mesoamericano y se van a estar situando en el año 2500 a.C. Entonces, fíjense, hace, para hacer una cuenta rápida, más o menos 4000 y pico de años atrás, ¿sí? Entonces, tenemos esa ventaja los arqueólogos de poder ver los procesos en una escala temporal bastante larga,
Entonces, justamente lo que nos interesa en esa escala larga es preguntarnos por los cambios y las continuidades. Y vamos a ver cómo, a través de la cultura material, justamente, se negocian, se producen y se reproducen estas diferentes sociedades. Pero siempre desde este punto de vista de la negociación, ¿sí? Siempre desde este punto de vista de que el agente es justamente un agente de cambio social, ¿sí? Entonces, el poder para Foucault va a ser un sistema que está compuesto de sujetos y saberes, ¿sí? Van a ser saberes que van a estar circulando en cierto momento en una formación sociohistórica, que van a ser apropiados por los sujetos, pero lo más interesante es que estos saberes van a estar construyendo también la manera en que los sujetos se interpretan a sí mismos. Por eso esta idea de la hermenéutica del sujeto, ¿sí? Entonces, y como los discursos obviamente van a ser este punto de intersección entre los sujetos y los saberes, y sobre todo los poderes, son los que nos permiten ejercer el poder, ¿sí? El discurso médico, por ejemplo, el otro día me tocó, nada que ver, pero bueno, también para que lo pensemos de un ejemplo actual. Acá tenemos dos practicantes en la materia, no sé si se los mencionamos al principio, que en este momento están como observadores de las clases, y el miércoles les tocó dar una microclase, o sea, presentar uno de los temas, y una de las compañeras presentó todo un trabajo sobre lo que es la violencia obstétrica, ¿sí? El tema del parto humanizado, el parto consensuado y demás. Pero fíjense cómo, si ustedes lo piensan, o sea, todo lo que tiene que ver con el parto, en cierta medida, está monopolizado por lo que es el discurso médico, ¿sí? Por suerte, en los últimos años surgieron bastantes cuestionamientos a este paradigma médico, esta medicalización del parto. Es muy interesante y, digamos, en cierta medida corre un poco paralelo con lo que vamos a ver nosotros, porque, bueno, obviamente tiene que ver con el cuerpo y la corporalidad, pero bueno, como antes del siglo XIX, ¿sí? Los partos era lo que se realizaban en las casas, estaban las comadronas que llamaban las mujeres a parir, después todo en el siglo XIX se medicaliza el parto, se lo empieza a llevar al ámbito público que es el hospital, y bueno, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo ese cuerpo es construido por el saber médico, que tiene que ver con cómo se entiende ese parto en diferentes lugares, y siempre, digamos, pensando de esta idea también de salud, que también es una idea construida en un discurso médico, ¿sí? Después podemos discutir si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, nos parece bien, nos parece mal, ¿sí? Simplemente lo que tenemos que pensar acá es cómo está construido eso, ¿sí? Y cómo el discurso médico, el discurso clínico, está construyendo saberes que llevan a prácticas determinadas, ¿sí? Apoyándose justamente en todos estos saberes, ¿sí? Saber-poder. El caso de la violencia obstétrica también es muy interesante pensándolo de este lado, porque fíjense cómo es un caso particular en el cual el discurso, en este caso el discurso médico, se vincula con un poder, ¿sí? Con un hacer, con una práctica, y en última instancia lo que está haciendo es repercutir sobre un sujeto, ¿sí? No solamente la mujer que va a estar, digamos, pariendo, sino todo el contexto alrededor, pero el sujeto que va a estar viviendo, que va a estar sintiendo en carne propia todo este discurso obstétrico, es justamente la mujer, es el sujeto, que es, digamos, que no solamente es víctima en algún punto de este discurso, sino que además está construida por este discurso, ¿sí? Porque piensen ustedes, digamos, hay un montón de críticas al modelo de parto medicalizado, ¿sí? Que tienen que ver con que las mujeres las tratan como objetos, que no les buscan, digamos, el consentimiento, que es lo que quieren, que los médicos, digamos, tienen una actitud totalmente desapegada, bueno, una serie de cuestiones que hace unos años se están poniendo de relevancia por digamos, movimientos feministas que son muy interesantes. Pero también piensen cuántas mujeres aceptan ir a cesárea sin realmente necesitarlo porque creen que es lo más sano o lo más saludable. Entonces fíjense cómo este discurso, este saber, también está metido en nuestro sentido común y cómo nosotros cedemos ante esos saberes porque creemos que es lo que está bien, ¿sí? Ojo, nuevamente, independientemente de estar de acuerdo o no con toda esta movida, esta crítica, ¿sí? El punto es ese, el punto es que no solamente el discurso está situando al sujeto en un lugar determinado, sino que ese sujeto se encuentra construido por ese mismo discurso. Y esto es lo importante, esto es lo fuerte, ¿sí?
O sea, nosotros nos autopercibimos como sujetos en los términos en los que fuimos construidos como sujetos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos históricamente cómo funciona esto en la sociedad occidental. Bien, entonces, como para sintetizar todo esto que venimos diciendo, ¿sí? Los sistemas de saber-poder se componen, tienen dos lados, ¿sí? Por un lado, el lado de los discursos, que tiene que ver con el saber, ¿sí? El saber médico, bueno, todos los otros, digamos, todo lo que tiene que ver. Una de las cosas que Foucault analiza también de manera muy lúcida es el discurso legal, por ejemplo. ¿Sí? El tema de cómo en las leyes se van concibiendo los cuerpos y demás cuestiones. Entonces sería otro tipo de discurso que también está operando de la mano del científico, que también tiene una importancia muy fuerte en nuestra sociedad. Entonces, por un lado tenemos los discursos que componen un sistema de saber, pero que no pueden ser interpretados de manera separada de los sistemas de poder, ¿sí? Y en el medio, ¿sí? Yo por ahí esto lo hubiera puesto acá en el medio, no tanto en este costado, pero en el medio de todo esto, en el cruce de los discursos, el sistema de saber, el sistema de poder, se encuentran los sujetos, ¿sí? Tanto como sujetos de esos discursos y esos sistemas de saber-poder, como también sujetos constituidos por esos sistemas de saber-poder. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer nuestra breve recorrida histórica para un poco ilustrar a qué nos referimos con esto, ¿sí? Fíjense cómo nosotros vamos a recorrer 3 momentos históricos particulares, vamos a ver cómo se entiende al sujeto en estos momentos históricos particulares y cómo todas estas formas de entender el sujeto llevan a entendernos como sujetos hoy en día, ¿sí? Que por suerte nuevamente es algo que está cambiando. Bien. En un rato vamos a hacer un mini break, así que no se preocupen. Bien, entonces, nuevamente, vamos a hacer un recorrido súper sintético y súper ajustado, donde yo me voy a posicionar en 3 momentos históricos particulares. Nuevamente por arriba, esto está basado en el trabajo de Foucault, así que nuevamente les recomiendo que los lean. Sí, esos 3 momentos de importancia, digamos, en nuestra forma de entender al sujeto, van a ser la antigüedad, ¿sí? la famosa edad antigua, la edad media y la edad moderna, ¿sí? Fíjense que la perspectiva de Foucault es una perspectiva bastante histórica en ese sentido, porque bueno, va a tomar estos grandes bloques de análisis, y no solamente lo interesante del trabajo de Foucault es que no solamente nos va a describir qué ocurre en cada uno de estos momentos, sino que además va a ver cómo se relacionan entre sí. O sea, va realmente a hacer una línea de continuidad, y eso es lo que me parece una de las cosas más ricas que tiene para ofrecer. Bien, entonces, vamos a empezar cronológicamente, ¿sí? ¿Se acuerdan de este muchacho, Platón? ¿Sí? Becky se los mencionó la clase pasada, ¿sí? Platón es un filósofo griego, lo situamos en el siglo V, entre el V y el IV antes de Cristo, ¿sí? Vivía en Atenas, una ciudad-estado griega, y bueno, la filosofía platónica en cierta medida es, desde nuestra tradición occidental, les diría, una de las piedras fundamentales de toda nuestra forma de entender el mundo, ¿sí? Piensen que los filósofos dividen la filosofía antigua en 3 grandes bloques. Hablan de los presocráticos, que es lo que venía antes de Sócrates, que fue el maestro de Platón. Y Platón, la época clásica, donde tenemos a Sócrates, que en realidad Sócrates no escribió nada, un expresidente nuestro dijo que leía las obras completas de Sócrates, pero complicado. Sócrates no escribió nada, no dejó nada por escrito. Nosotros lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a partir de Platón, que fue su discípulo. De hecho, Sócrates es el protagonista de la mayoría de los diálogos platónicos. Entonces, bueno, hay todo un trabajo de los filósofos que trabajan con estos temas de cómo tratar de interpretar y de separar un poco qué es socrático, qué es platónico, que en realidad no tiene mucho sentido. Pero bueno, entonces la etapa clásica de la filosofía griega es la etapa de Sócrates, de Platón y del discípulo de Platón, que fue Aristóteles, ¿sí? Esos 3 filósofos son como lo que se llama la filosofía clásica griega. Ya después viene el helenismo, que también Becky se los mencionó, que bueno, que también es una filosofía bastante interesante. Entonces, ¿qué vamos a tomar nosotros de la antigüedad, de esta tradición filosófica griega de la antigüedad? Bueno, es esta idea que, digamos, Platón va a desarrollar en muchos de sus diálogos,
fundamentalmente hay uno que se llama el Fedón, ¿sí? Que es un diálogo muy lindo, donde explícitamente va a decir que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Sí? Vamos a ver que ya desde la filosofía griega hay un rol secundario del cuerpo. Y esto tiene que ver con algo que les comentó Becky la clase pasada, con esta división del mundo que hacía Platón, que hablaba de que el mundo en realidad existen dos mundos, dos ámbitos. Existe el mundo de las ideas, de las formas, que es donde está la verdad, el bien y toda la historieta, sí, que es un mundo trascendente, es un mundo que no se encuentra en el mundo material y que se accede solamente a través de lo que podemos mencionar como intelecto. ¿Sí? Es un ámbito intelectual, que está fuera de la realidad. ¿Sí? Nosotros, ¿dónde vivimos? Vivimos en el mundo de los sentidos, en el mundo material. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos inmersos en este mundo material, en este mundo de los sentidos, y Platón es uno de los primeros que va a decir algo que luego va a ser retomado por varias filosofías posteriores, que es que los sentidos nos engañan. ¿Sí? ¿Por qué nos engañan los sentidos? Porque son relativos, o sea, yo puedo ver una cosa y ustedes pueden ver otra diferente, y sobre todo porque son cambiantes. ¿Sí? Yo no voy a ver igual si la luz está prendida o si está apagada. ¿Sí? Yo no voy a ver igual si tengo 43 años y son anteojos como ahora que cuando tenía 20 años. Entonces hay una serie de cuestiones de los sentidos, como... ¿dónde está la palabra? Ya me va a salir. Digamos, de los sentidos como formas de conocer el mundo que hace que los sentidos sean deficientes. ¿Sí? Son cosas que tienen que ver desde uno, ¿sí? Facultades, ahí está, la palabra no me salía. Los sentidos como facultades de conocimiento que hacen que sean deficientes. ¿Sí? Eso sería desde el sentido mismo, desde lo que es la facultad. Ahora bien, ese mundo en el cual nosotros nos movemos y con el cual transitamos, es un mundo que está marcado por la generación y la corrupción, por el cambio. Las cosas nacen, se desarrollan y mueren. Las cosas materiales se rompen. ¿Sí? Entonces, para Platón, uno no podía generar conocimiento de algo que está cambiando todo el tiempo. ¿Sí? Piénsenlo en función de esto que también les comentaba Becky la clase pasada con respecto al ideal de belleza de los griegos. La belleza para los griegos, y hay un diálogo platónico que se llama El Banquete, donde justamente va a tratar esta idea de la belleza, no es algo que exista en el mundo material. ¿Por qué? Porque algo cambia. Entonces yo no puedo decir que algo es bello si a mí me parece bello y a otro no le parece bello. ¿Sí? Para que algo pueda generar conocimiento tiene que ser siempre igual a sí mismo. ¿Sí? Entonces Platón va a situar la belleza en este mundo de las formas y de las ideas. Es un ideal. La idea de lo ideal platónico tiene que ver con eso. ¿Cómo llego a conocer qué es la belleza? A través del intelecto. ¿Sí? El intelecto es esa facultad que tengo junto con los sentidos que me permite conocer esta realidad trascendental. ¿Sí? Entonces, para yo conocer esa realidad que está fuera del mundo en el que yo vivo, tengo que ejercitar la filosofía y ejercitar mi intelecto para poder acceder a esto. ¿Sí? Y para eso tengo que trascender los sentidos. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes lo habrán escuchado, posiblemente en algún momento de su formación académica, pero justamente la analogía de la caverna de Platón tiene que ver con eso, con cuál es el camino del filósofo de este mundo de los sentidos en el cual está atado de espaldas y solo ve reflejos de las cosas hasta que sale de la caverna y ve las cosas como son en realidad. Eso es un recorrido de, digamos, lo que sería la filosofía para Platón y cómo el filósofo tiene que de a poco ir dejando de lado el mundo de los sentidos para meterse cada vez más en este mundo del intelecto. ¿Sí? Entonces Platón va a ser uno de los primeros que va a separar estas dos grandes partes del cuerpo que en cierta medida es como lo entendemos ahora, ¿sí? El cuerpo del alma, ¿sí? Lo que va a conocer, lo que se va a relacionar con este ámbito de las formas, de las ideas, de la verdad, es el alma, no es el cuerpo. ¿Sí? Tiene toda una teoría muy flashera Platón también de la reencarnación, dice que en realidad cuando uno muere, el alma va, digamos, hace una especie de comunión loca con el mundo de las ideas, pero cuando vuelve a nacer, cuando se vuelve a encarnar, cuando vuelve a hacerse cuerpo, se olvida de todo. ¿Sí? Por eso el cuerpo es la cárcel del alma. Y para Platón la filosofía justamente es ese ejercicio de ir dejando de lado el cuerpo. Por eso en el Fedón, por ejemplo, es un diálogo que ocurre
cuando Sócrates está encarcelado, ya bebió la cicuta, está esperando a morirse, y todos sus discípulos lo van a ver, entonces le dicen, pero Sócrates, ¿no tenés miedo de morirte? Y no te genera ansiedad, angustia, y Sócrates dice, no, porque justamente cuando yo me muera, me voy a liberar del cuerpo y mi alma va a llegar al conocimiento pleno. ¿Sí? Por eso el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Sí? Fíjense cómo todos estos motivos del alma, del cuerpo como algo negativo, el cuerpo como algo deficiente y demás, se encuentra a la base de los sistemas religiosos de la Edad Media, ¿sí? Sobre todo en el cristianismo. Esto no es casual, porque justamente los padres de la Iglesia, ¿sí? los primeros obispos de la Iglesia Católica que se van a sentar a construir la doctrina de la Iglesia Católica, van a ser neoplatónicos. O sea, el platonismo, esta idea de que existen dos mundos, de que el cuerpo es deficiente, de que el alma es lo más importante, que viene de Platón, va a ser la base justamente del dogma cristiano. ¿Sí? Por eso Nietzsche, de manera un poco despectiva, va a decir que el cristianismo es platonismo para el pueblo. ¿Sí? Para Platón, la filosofía, esta posibilidad de conocer la verdad, este mundo de lo demás, este mundo ideal, este mundo de la verdad, solamente podían acceder unos pocos a partir de el ejercicio de la filosofía. ¿Sí? Piensen que estamos hablando de un momento griego en el cual había esclavos, o sea, la gente que se dedicaba a la filosofía eran terratenientes que tenían su quintita atada, tenían los esclavos y estaban básicamente al pedo, por decirlo rápidamente, y tenían la posibilidad de dedicarse a filosofar. ¿Sí? De hecho, la República de Platón, otra gran obra que también les recomiendo leer si pueden, en realidad lo que está haciendo es abogar por un gobierno, por una especie de filosofocracia, o sea, por un gobierno de unos pocos que llegan a este estado del conocimiento. ¿Sí? Es una filosofía muy elitista. Si bien los griegos son los padres de la democracia, o al menos así lo entendemos, la sociedad griega era totalmente poco democrática, porque los únicos que podían votar y tenían participación en la vida pública eran los varones ciudadanos. Ni las mujeres ni los esclavos tenían participación. Entonces, bueno, muy democrática no era en el fondo. Entonces, bueno, en la Edad Media lo que va a ocurrir es eso, en la transición entre la Antigüedad y la Edad Media, muchos de estos obispos cristianos van a leer los trabajos de Platón, y bueno, y en principio, digamos, esta filosofía neoplatónica tiene un corte mucho más, digamos, no tiene que ver con la religión, pero cuando los nacientes padres de la Iglesia, como por ejemplo San Agustín, toman contacto con esta filosofía platónica, se dan cuenta que les cierra perfecto para formular la doctrina del cristianismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, el cielo, la tierra, ¿sí? Toda, por ejemplo, o sea, ¿qué va a pasar? La Biblia obviamente ya existía, obviamente recuerden que la Biblia es también una selección y un recorte que se hizo en diferentes momentos de la historia de la Iglesia, pero lo que van a hacer estos filósofos platónicos es interpretar ciertos pasajes de la Biblia en función de esta idea platónica. ¿Sí? Les doy un ejemplo breve y rápido, la idea del pecado original. ¿Sí? La historia de Adán y Eva, la historia de la manzana, la víbora y demás cuestiones, que nuevamente la que tiene la culpa es la mujer, ¿no? Pero bueno, lo que van a decir estos filósofos neoplatónicos, los primeros padres de la Iglesia, es que justamente ese pecado original de la humanidad va a ser lo que va a instaurar el mundo de los sentidos. O sea, todo el mundo material donde sufrimos, la pasamos mal y demás cuestiones, es producto de ese pecado original. Como si antes Adán y Eva, el paraíso, fuera este mundo de las ideas, y por el pecado original lo que se hace es instituirse este mundo material que nos tocó vivir. ¿Sí? Entonces, bueno, nuevamente, un sistema de saber-poder, pero va a estar basado en la fe. ¿Sí? Justamente todo este saber va a estar construido de la manera de un dogma. ¿Sí? Entonces termina siendo una cuestión de creencia. ¿Creemos o no creemos? ¿Sí? Y bueno, que justamente vas a apuntar a lo mismo que apuntaba Platón, esto es lo interesante, ¿sí? A que el cuerpo va a estar separado del alma, a que la parte más importante del ser humano es justamente el alma, ¿por qué? Porque va a ser lo que es inmortal, va a ser lo que va a resucitar cuando Cristo vuelva, y el cuerpo nuevamente es algo inferior, ¿por qué? Porque el cuerpo son los sentidos, el cuerpo es la tentación, el cuerpo es el demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Se llena de contenido cristiano este esquema que originalmente fue
elaborado por Platón en la antigüedad. Y esto es un tema que ahora vamos a retomar en la próxima filmina, después de hacer un pequeño break, que es la idea de la confesión, ¿sí? ¿Cómo se, en este marco de la Edad Media y del cristianismo, cómo se interpreta el sujeto a sí mismo? ¿Cómo, por decirlo en un término más por ahí vinculado con la fenomenología, cómo se da el sujeto a sí mismo? O sea, cómo me doy cuenta y cómo me comprendo como sujeto. Y vamos a ver que, si bien en la antigüedad tenía más que ver con una reflexión de tipo filosófica, en la Edad Media va a tener que ver con la institución de la confesión. ¿Sí? La confesión en la Iglesia cristiana va a ser la forma en la cual se van a constituir los sujetos en la Edad Media. ¿Sí? Pero como les decía, vamos a volver a eso en la siguiente filmina. ¿Qué pasa en la modernidad? Bien, en la modernidad estamos hablando más o menos del siglo XV en adelante, ¿sí? Supuestamente la Edad Moderna se inicia con la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1491, que, oh sorpresa, también coincide más o menos con la llegada de Colón a América. ¿Sí? Muchos críticos, digamos, de la modernidad están diciendo que en realidad la modernidad se inicia con la conquista de América, porque la modernidad es una forma de pensar cultural que sí o sí tiene que ver con el colonialismo y la colonización. Pero bueno, desde el relato hegemónico europeo, es la caída de Constantinopla la que inaugura esta edad moderna. Y al que le tocó desde el punto de vista de la filosofía ser considerado el padre de la modernidad es nuestro amigo René Descartes, ¿sí? En el siglo XVI va a escribir sus Meditaciones metafísicas, ¿sí? Que van a ser, en cierta medida, uno de los tantos sistemas filosóficos que van a dar nacimiento al pensamiento científico, ¿sí? O sea, en este siglo XVI, incluso les diría desde el XV, el XVI y el XVII, van a ser un momento bastante interesante desde el punto de vista de la historia del pensamiento, porque en realidad un filósofo en ese momento era más prácticamente un tipo que hablaba de todo. Entonces, en las Meditaciones metafísicas, Descartes va a hacer un relato ontológico de lo que es y de lo que no es, pero a la vez Descartes escribe sobre óptica, escribe sobre física, escribe sobre un montón de cosas. Entonces, en realidad, todo lo que eran las disciplinas científicas estaban mezcladas dentro de esta idea de la filosofía. Y son en estos siglos donde se van a empezar a separar, a dividir, cada uno va a empezar a tomar un discurso particular, y vamos a ver en un rato que en el siglo XIX va a ser cuando se va, digamos, a constituir el sistema científico, en tanto lo pensamos ahora como compartimentalizado, ¿sí? Como cada ciencia tiene un objeto de estudio, tiene un método, esta se dedica a esto, esta se dedica a lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto va a estar, digamos, en forma germinal, en potencia, en estos primeros momentos de la filosofía moderna en el siglo XV, XVI y XVI. Bien, la obra más importante de Descartes que nos interesa a nosotros son las Meditaciones metafísicas, otra obra que también les recomiendo la lectura, es una lectura también bastante agradable y llevadera. Creo que en la bibliografía optativa les pusimos una edición muy linda de Gredos, una buena traducción. Y bueno, las Meditaciones metafísicas pasaron a la fama por el famoso cogito ergo sum, pienso por lo tanto existo. Pero antes de llegar a formular el cogito, que eso es en la segunda meditación cartesiana, la primera es muy interesante porque es una meditación que se llama sobre aquello que se puede dudar, ¿sí? Entonces lo que va a empezar haciendo Descartes es a decir, bueno, yo quiero construir un sistema realmente sólido, que sea totalmente verdadero y que no haya ningún lugar a duda del conocimiento que yo estoy generando, ¿sí? Él le dice que está buscando un conocimiento claro y distinto, ¿sí? Esas son las dos características del conocimiento para Descartes. Entonces empieza diciendo, bueno, ¿qué tengo? ¿Cómo me relaciono con el mundo? Y yo me relaciono a través de los sentidos, ¿sí? La vista, el olfato, el tacto, el oído. Y lo que hace es como tener un rapto escéptico, y en toda esta primera meditación lo que va a hacer es concluir que en realidad los sentidos me van a engañar, ¿sí? Justamente por los mismos argumentos, en ese sentido era muy platónico Descartes, los mismos argumentos que Platón, ¿sí? Porque son relativos, ¿sí? Hay un ejemplo que da él en la meditación que tiene que ver, bueno, si yo pongo un remo en el agua, parece que el remo está quebrado, ¿sí? Si yo veo una torre a la distancia, parece que es más chica,
a mí me va a parecer lejos, pero a otro le va a parecer cerca. Entonces, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver, por un lado, con que los sentidos son subjetivos, y por otro lado, con que el mundo material en el cual nosotros estamos viviendo es un mundo cambiante. Entonces, los sentidos nos dan una información que no es clara y diferente, como una idea clara y distinta, como él decía que era el conocimiento. Entonces, termina la primera meditación en un estado totalmente de shock escéptico, diciendo, bueno, entonces ya está, ya fue, no se puede hacer el conocimiento. Y va a decir, no, pero acá hay algo importante, ¿sí? Si yo estoy pensando, es porque existo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la única certeza que yo tengo de mi existencia proviene del hecho de que estoy pensando. Porque no puedo estar pensando y no existir. Hasta ahí todo bien, le podemos dar a la derecha a Descartes, pero después hace un movimiento medio extraño y de esta definición del pensamiento como una facultad que permite conocer la verdad, va a ser una definición esencial de lo que él entiende por el ser humano. ¿Sí? Soy una cosa que pienso. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Dice, si pienso y luego existo, ¿qué soy? Soy una cosa que piensa. Entonces, fíjense que, nuevamente, esto es un platonismo refritado. Lo único que, en lugar donde dice alma, en lugar donde para Platón tenía que ver con el intelecto, tenía que ver con esta capacidad que tenemos de conectarnos con este mundo ideal, para Descartes va a ser el pensamiento. ¿Sí? El pensamiento es la única certeza y lo único real e indubitable que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Piensen que igual hace muchos años antes que Descartes, Aristóteles había definido al ser humano como un animal racional. ¿Sí? Entonces fíjense que esta idea de la razón como parte constitutiva de la humanidad ya viene dando vueltas desde hace tiempo. ¿Sí? Pero bueno, justamente lo que va a cambiar un poco es la definición que vos sacaron los autores sobre lo que implica la razón como facultad. Entonces, ¿qué soy? Soy una cosa que piensa. Perfecto, ¿sí? Buenísimo, quedamos ahí. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es el resto del mundo que me rodea? ¿Sí? Que por más que sé que los sentidos me engañan, sé que esto no es verdadero, es una realidad, está acá, no puedo negar que existe. Entonces va a decir, bueno, si yo soy una cosa que piensa, acá tienen esto en latín, que es res cogitans, que significa una cosa que piensa, lo que va a hacer el resto del universo fuera de las cosas que piensan es una cosa extensa. ¿Qué significa una cosa extensa? Significa que la principal propiedad de todo lo que no es la cosa que piensa es ocupar un lugar en el espacio. Entonces el mundo para Descartes, y fíjense cómo nuevamente acá volvemos a esta idea de saber poder. Fíjense cómo lo que está haciendo en su segunda meditación, Descartes está clasificando el mundo. Está diciendo en el mundo existen dos tipos de cosas nada más. La cosa que piensa y la cosa que ocupa el lugar en el espacio. ¿Sí? Y que esta cosa que ocupa el lugar en el espacio, ¿cómo la conocemos? A través de las propiedades matemáticas. ¿Sí? Ahí volvemos a otro elemento vedado del platonismo. Yo esta realidad, o sea, este mundo que me rodea, esta cosa que ocupa lugar en el espacio, la puedo reducir a una ecuación matemática. Y esa es la manera que tiene el pensamiento de captar el mundo en su verdadera esencia. ¿Sí? Y entonces todas las cosas, esta computadora y todas las cosas que ustedes están viendo ahora, en realidad no es la esencia de las cosas, porque la están viendo a través de los sentidos. Para ustedes conocer la esencia de algo implicaría reducirla a sus propiedades matemáticas. ¿Sí? Fíjense cómo este pensamiento es justamente lo que da nacimiento a la idea de la ciencia. ¿Sí? Fíjense cómo hay una matematización de la naturaleza, una matematización de la realidad, donde esto es algo que también ya dijeron los griegos en su momento, donde para conocer realmente lo que me rodea lo tengo que reducir a ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Entonces, y con esto último hacemos el corte, el universo es dual, pero acá está lo más complicado, porque yo soy una cosa que piensa, pero no soy un cerebro flotando en el éter, ¿sí? Yo tengo un cuerpo, ¿sí? ¿Y el cuerpo cómo es? ¿Es parte de la cosa que piensa? No, va a decir Descartes. Es cosa extensa. Entonces, en realidad, yo soy un intelecto, un pensamiento que conoce al mundo, que se encuentra atrapado en un cuerpo, ¿sí? Entonces, nuevamente, fíjense cómo se reproduce la idea platónica. Si yo quiero conocer la realidad tal cual es,
no me tengo que dejar llevar por mi cuerpo, por los sentidos, sino por el pensamiento y por el intelecto. Entonces, el sujeto está compuesto por dos partes, que son el cuerpo y el alma, ¿sí? El alma ya pensada, en principio, en algo más parecido a lo que entendemos por la mente nosotros, ¿sí? Por la conciencia va a ser posteriormente para sacarle, digamos, este contenido religioso que tiene la idea de alma. Pero no se olviden también, y esto no es un dato menor, situando las cosas, que Descartes está escribiendo en plena Inquisición, ¿sí? ¿Qué pasaba en la Inquisición? Cuando alguien decía algo que no le gustaba a la iglesia, lo prendía en fuego, literalmente, ¿sí? Entonces, algunos intérpretes de Descartes dicen que en realidad dio toda una vuelta de rosca para incluir al alma, incluso lo incluye a Dios dentro de todo un sistema filosófico, ¿sí? Porque si no, terminaba en la hoguera. Entonces, vamos a detenernos acá y hablar 10 minutos para refrescar nuestro cuerpo y nuestra mente, pero quédense con esta idea, cómo una propuesta filosófica de Descartes del siglo XVI nos sigue haciendo eco y retumbando hoy en día en nuestra cabeza. Esta idea de cuerpo, del sujeto dividido en dos, en un cuerpo y un alma, una mente, un intelecto, una personalidad, una conciencia. A través de los años fue variando esa parte metafísica del ser humano, ¿sí? Fíjense que ahora, por ejemplo, está toda esta nueva corriente que es la neurociencia, que en realidad está volviendo a pensar que no existe algo fuera del cerebro, sino que son todas conexiones neuronales. Bueno, digamos, toda la historia de la medicina y la ciencia están como boyando entre estos dos polos, entender el cuerpo y la mente como cosas separados o tratar de unificarlos. Así que bueno, dicho esto, son 19:18, cortamos 10 minutitos para ir al baño y después seguimos con el resto de la clase, ¿sí? Lo más probable, ya les cuento, es que no vamos a llegar, ¿sí? Voy a terminar de dar lo de Foucault y voy a dejarlo de Butler para el jueves que viene. Así no nos explota a todos la cabeza. Que bueno, tomémonos 10 minutos para descansar un poquito. Por lo menos llegamos a terminar a Foucault. Nos queda poquito, pero denso, obviamente. Bien, entonces habíamos hecho esta breve recorrida de cómo se fueron conformando los diferentes discursos sobre el sujeto en estos tres momentos históricos. En la antigüedad tenía que ver con la filosofía y cómo se empieza a construir esta idea del cuerpo y del alma como dos elementos separados, poniendo siempre al alma en un lugar superior al cuerpo. Vemos cómo este esquema también se reproduce en el cristianismo, justamente a partir de los elementos platónicos que tiene el catolicismo en su origen. Y por otro lado, como Descartes, uno de los filósofos que no sé si con mucha suerte o desgracia es reconocido como el padre de la filosofía moderna, también va a tomar este esquema dualista, ¿sí? Entonces fíjense cómo, como les decía antes de ir al recreo, cómo esta idea del cuerpo y la mente es algo que tenemos súper incorporado y naturalizado en nosotros. Vimos que es algo histórico, vimos que es algo que se construye en el tiempo desde la filosofía griega hasta nuestros días, y vemos cómo también, justamente este proceso que mencionaba Foucault, que es interesante pensar, cómo nosotros nos apropiamos de estos discursos, de estos saberes, poderes, y nos pensamos a nosotros mismos en esos términos. Eso es lo más grave, digamos, si se quiere, preocupante en todo esto. Me quiero detener ahora como ya para ir cerrando esta historieta, en esta institución de la confesión, ¿sí? Que es algo que Foucault le da mucha carga en su análisis, porque si bien la confesión va a ser una institución que se va a hacer fuerte en la Edad Media, justamente dentro del marco del cristianismo, vamos a ver que en realidad es algo que ya viene desde antes, viene desde la antigüedad y va a seguir, digamos, más allá de justamente, digamos, de la gente de fe católica, va a seguir también como un discurso un poco velado en lo que es la modernidad, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que nos va a proponer Foucault es que la confesión es un mecanismo por el cual uno llega a la verdad sobre sí mismo, ¿sí? Uno se autointerpreta como sujeto. La confesión es lo que permite que uno, a través de hablar de sí mismo, digamos, construya esta idea de verdad, ¿sí? Tanto en los tres momentos históricos que nosotros estamos ocupándonos, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad, siempre la confesión va a implicar
un otro, ¿sí? Y fíjense cómo esto es algo totalmente antropológico en el fondo. Recuerden esto que también vimos al principio, de que siempre la definición de uno siempre va a estar cruzada por la presencia del otro. O sea que el otro, en tanto alter, en tanto alguien distinto a mí, va a ser una de las principales formas que yo tengo de conocerme y definirme a mí mismo, ¿sí? Por oposición, ¿sí? Ego y alter, uno y el otro. Entonces, una de las instancias principales sobre este decir uno mismo, decirse uno mismo, interpretarse uno mismo, va a ser siempre ante un otro, ¿sí? Que en estos tres momentos, y esto es interesante pensarlo también, ese otro nunca va a ser un par. Siempre va a ser alguien que va a estar situado en un nivel diferente, ¿sí? Va a ser alguien que va a estar avalado justamente por estos sistemas de saber-poder. Entonces, fíjense cómo en esta práctica de la confesión, esta práctica de hablar de mí ante un otro, que ese otro al cual yo le estoy hablando está ocupando un lugar particular del sistema saber-poder, en última instancia se refleja y hace que yo me interprete de una manera determinada, ¿sí? Entonces, fíjense esta tercera parte. Este mecanismo de la confesión, como que es un discurso que tiene que ver con un saber-poder que está detrás, condiciona la formación del sujeto y este lo hace carne. ¿Qué significa que lo hace carne? Significa que nos produce cosas, ¿sí? Vergüenza, miedo, sumisión, ¿sí? Y vamos a ver que esto no es solamente una cuestión que se da en el caso de la confesión en la Edad Media en el cristianismo, sino que es algo que también ocurre hoy en día. Entonces, ¿cómo va a entender Foucault? Perdón, me fui. ¿Cómo va a entender Foucault este mecanismo de la confesión en la antigüedad? ¿Sí? O sea, como muchas otras cosas, como vimos que el cristianismo toma también, digamos, parte de la doctrina platónica para conformar su dogma, hay muchos elementos de la filosofía antigua y tardoantigua, que es ese periodo entre la Edad Media y la Edad Antigua, que van a formar parte del cristianismo. Este ejercicio de la confesión, en realidad, es un ejercicio que ya estaba presente en un sistema filosófico que viene después de Platón y de Aristóteles, que se llama el estoicismo, donde, digamos, la persona que aspiraba al conocimiento, a la sabiduría, realizaba una serie de ejercicios, ¿sí? Que en general era interesante porque, digamos, lo que recomendaban los filósofos estoicos, que hay muchos de ellos, sobre todo en lo que es el Imperio Romano, de hecho hay muchos emperadores romanos, como Marco Aurelio, por ejemplo, que fueron filósofos estoicos, o sea, cultivaban esta rama de la filosofía, que tiene un origen griego, pero bueno, después va a pegar más en lo que es el Imperio Romano. Uno de estos ejercicios que hacían los estoicos todos los días cuando llegaban, cuando se acostaban, después de haber transcurrido su día cotidiano, es hacer una especie de raconto mental de qué habían hecho en ese día, ¿sí? Y en función de ese raconto mental de qué habían hecho en ese día, es que, digamos, veían qué cosas habían hecho bien, qué cosas habían hecho mal, qué tenían que cambiar. Había como una especie de autoconfesión, ¿sí? Un mecanismo que implicaba, fíjense el término como lo estamos usando acá, objetivar las experiencias individuales, ¿sí? Hablándose a uno mismo, para justamente evaluarse, hacer una especie de evaluación de cómo se había comportado uno a través del día. Una de las máximas de la filosofía antigua, que también, digamos, que ya viene de Platón, incluso de antes, en realidad parece que tiene que ver con movimientos órficos, mitológicos griegos preplatónicos, es el conócete a ti mismo, ¿sí? O sea, el conocimiento siempre empieza, y esto Platón también lo ha ejemplificado bastante bien en sus diálogos, el conocimiento empieza por conocerse a uno mismo, ¿sí? Hay un diálogo que es el que va a trabajar Foucault en particular, que es un diálogo platónico que en realidad no hay consenso que fuera realmente escrito por Platón, parece que es algo más tardío, pero bueno, no importa, Foucault dice esto en realidad no es relevante porque está representando una época, que es lo que a él le interesa. Es un diálogo que se llama Alcibíades. ¿Sí? Alcibíades era un joven muy bello de la época griega clásica que estaba completamente enamorado de Sócrates, ¿sí? De hecho, el banquete, que es justamente un banquete que se realiza en la casa de Alcibíades, y bueno, como que Alcibíades está todo el tiempo tirándole onda a Sócrates, y Sócrates no quiere saber nada, ¿sí? Se le hace difícil Sócrates. El Alcibíades vendría a ser como la continuación del banquete, donde Sócrates y Alcibíades hablan de filosofía, y justamente lo que le dice
lo que le muestra Alcibiades en ese diálogo es que a través del ejercicio de la filosofía, a lo que llegó es a conocerse a sí mismo, ¿sí? Y en ese conocerse a sí mismo, sabe cuáles son sus facultades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y bueno, finalmente Sócrates, después de que lo convence, termina estando juntos. Pero bueno, fíjense cómo ya en la raíz de la filosofía platónica existe esta idea de conocerse a uno mismo, ¿sí? De auto-objetivarse, ¿sí? Si bien la idea de sujeto como algo separado, algo concreto, algo con un límite puntual en el cuerpo, no es tan clara en este momento, si vemos cómo empieza a trabajar de manera, les diría, casi arcaica, esta idea de la conciencia, ¿sí? Una protoconciencia, les diría, para no ser anacrónico y trasladar conceptos de una época a otra que no corresponden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a encontrar ese individuo en ese conocerse a sí mismo? Se encuentra a sí mismo, se define a sí mismo, ¿sí? Y a partir de ese conocerse a uno mismo es que uno puede entablar esta relación con el otro y con el conocimiento. Como les decía hace un rato, los estoicos entonces van a ser uno de los filósofos que van a llevar esta idea del conócete a ti mismo al, digamos, casi al extremo, porque bueno, proponían este ejercicio diario de sentarse a pensar uno antes de dormir qué era lo que había hecho. Y es más, fomentaban que no solamente uno lo piense, digamos, mientras no se puede dormir, mientras cuenta ovejitas, sino que además que eso se ponga por escrito, ¿sí? Y además de ponerse por escrito, lo que ocurría muchas veces era que los filósofos estoicos escribían las experiencias que tenían cotidianamente y se las mandaban por carta a sus maestros, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá ya empieza este mecanismo de la confesión y esta idea de que en realidad el que me va a definir como sujeto va a ser otro que va a estar en un lugar distinto al que estoy yo, ¿sí? Entonces, el mentor, ¿sí? El maestro del filósofo era el que iba a validar o no ese ejercicio que hacía la persona. Y decir, bueno, acá estuviste bien, acá estuviste mal, pensá esto, pensá lo otro. Hay una evaluación externa que repercute entonces en ese ejercicio confesional que está haciendo el filósofo estoico, ¿sí? Siempre se construye uno a partir del otro. ¿Qué pasa con la Edad Media? ¿Sí? Lo que va a decir Foucault es que, y esto es lo interesante, esto es lo que yo les mencionaba hace un rato, que tiene que ver con pensar también las cosas desde las continuidades y no tanto de la estructura. Lo que va a decir es que lo que va a hacer el cristianismo es tomar esta institución, o sea, hay mucho de filosofía estoica que toma el cristianismo en sus principios. Es muy interesante hacer ese paralelo. Pero no me da ni para hacerlo tampoco, ni es la idea, ¿no? Pero bueno, hay muchos elementos que van a salir de ahí. Y el cristianismo lo que va a hacer justamente es tomar esta institución de la confesión, ¿sí? Que en un principio tenía que ver con un maestro y un alumno, y la va a trasladar al ámbito de lo eclesiástico, ¿sí? Y sobre todo lo que va a hacer es agregarle una carga moral, ¿sí? O sea, ¿para qué va a servir esta instancia de la confesión? Va a servir justamente para limpiar y lavar mis pecados, ¿sí? Acá la relación de poder va a ser mucho más importante. ¿Por qué? Porque el que va a decidir expiarme los pecados, el que va a decidir cuál es la penitencia que yo tengo que cumplir, va a ser el sacerdote, el que está recibiendo esa confesión. O sea, acá la simetría se hace todavía más importante, ¿sí? Porque esa persona no solamente me está funcionando a mí como un interlocutor junto con el cual yo me estoy construyendo, sino que esa construcción va a estar basada en un juicio moral, ¿sí? El tipo va a decidir, porque está investido, porque forma parte de un sistema de saber-poder, cuál es la penitencia que yo tengo que hacer para expiar mis pecados, ¿sí? En el caso de la antigüedad, este ejercicio que se hacía de conocerse a uno mismo y este diálogo que se establecía por carta con el mentor, tenía como objetivo ser mejor persona, ser mejor filósofo, estar más cerca de la verdad. Ahora en la Edad Media lo que va a ocurrir es que, bueno, que tenemos esta instancia del pecado, todos nacemos con el pecado original, y el objetivo que va a seguir, el objetivo que va a tener la confesión va a ser la salvación del alma. O sea, fíjense lo fuerte que va a ser esto, ¿sí? O sea, cómo este mecanismo y cómo se van a articular estos saberes y estos poderes para finalmente tener que ver con lo que es la salvación del alma, o sea, la posibilidad de la vida después de la muerte, la vida eterna y demás cuestiones, ¿sí? Entonces,
Por otro lado, otro elemento que se le va a asociar a la institución de la confesión en el cristianismo es el tema de la culpa, ¿sí? O sea, yo me voy a confesar porque me siento culpable. O sea, ese pecado que cometí, esa construcción de lo que está mal, que yo estoy cargando, me va a producir culpa. Entonces, fíjense cómo acá llegamos a nuevamente esta parte de arriba, cómo el discurso condiciona al sujeto y se hace carne. ¿Sí? Yo me siento mal si soy un creyente y pequé. ¿Sí? Entonces necesito la confesión para sacarme ese pecado y esa culpa de encima. Entonces, el objetivo último de la confesión del cristianismo va a ser la salvación, ¿sí? Y justamente los sacerdotes van a ocupar ese lugar porque ellos son los que van a dispensar la salvación. Hay toda una discusión filosófica por detrás de esto que tiene que ver con discusiones que se dieron también en este momento en el cual surge el cristianismo sobre, digamos, en qué medida las acciones del individuo tienen que ver o no con la salvación, porque en realidad la salvación depende de la gracia divina, o sea, Dios otorga la salvación, no importa lo que uno haga o deje de hacer, aparte como Dios es eterno, en realidad Dios ya sabe todo lo que nosotros vamos a hacer y dejar de hacer. Entonces es como que, bueno, y hay varias escuelas dentro del cristianismo que se terminan peleando por eso y bueno, termina, digamos, primando una en particular, ¿sí? Pero fíjense que todos estos temas que nosotros tomamos del dogma cristiano como algo, como un bloque, como algo que está, digamos, cerrado, en realidad en estos primeros momentos del surgimiento del cristianismo se da una pelea bastante importante con respecto a esas cosas, ¿sí? Muchos grupos que opinaban distintos fueron denominados herejes, ¿sí? Y bueno, terminaron mal, la mayoría de ellos. Una novela muy linda que habla sobre esto, que después la hicieron película, que también se las recomiendo, si no la vieron ni la leyeron, yo les recomiendo el libro, es El nombre de la rosa de Umberto Eco. El nombre de la rosa, si bien es una especie de historia policial situada en un monasterio de la Edad Media, en realidad en el fondo lo que nos está hablando esa novela es sobre dos tendencias que tiene la Iglesia en ese momento. Por un lado, una tendencia más platónica, que está representada por este monje ciego, que termina siendo el malo, perdón que les spoilee, y una tendencia más científico-aristotélica, que está representada por el actor que representa, por el personaje que representa a Sean Connery, que no me acuerdo cómo se llama el monje. ¿Sí? Pero es interesante leerlo en clave filosófica, El nombre de la rosa, porque bueno, obviamente Umberto Eco sabía un montón de lo que hablaba, pero nos está mostrando estas luchas dentro del mismo cristianismo por sistemas filosóficos que en algún punto fueron digamos, complementarios, pero después empezaron a competir entre sí. En realidad, durante la Edad Media, el dogma católico fue originariamente platónico, como les decía, los padres de la Iglesia eran platónicos, pero a medida que avanzó, ya en la Edad Media tardía, digamos, cobra mucho más importancia en el enfoque aristotélico. ¿Sí? Me imagino que por haber escuchado mencionar de la escolástica, Santo Tomás de Aquino, y bueno, y otra gente también de la Iglesia, donde tiene una mirada mucho más aristotélica. Entonces también en el cristianismo están estas dos tendencias que están ahí dando vueltas. Y bueno, ¿qué ocurre en la modernidad? ¿Cómo la confesión se traslada a nuestra edad moderna? ¿Sí? Recuerden que bueno, la modernidad tiene que ver con el surgimiento de las ciencias, y una de las primeras ciencias que surgen en el siglo XIX va a ser justamente la psiquiatría y el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis freudiano. ¿Cuál va a ser la gran diferencia en este momento con respecto a los momentos anteriores? Tanto en el mundo griego como en el mundo tardoantiguo o incluso en la Edad Media, estaba esta idea de que uno tiene un acceso pleno a ese mundo interior, ¿sí? Que fue llamado alma, fue llamado intelecto, fue llamado posteriormente conciencia. ¿Sí? Uno se puede ver a sí mismo claramente. ¿Sí? Para los griegos, por ejemplo, no había diferencia entre la realidad, el lenguaje y el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo veo en la realidad, lo pienso y lo digo. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Parece medio tonto, pero son formas de pensar diferentes. O sea, no hay diferencia entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad, ¿sí? ¿Qué pasa en el siglo XIX? ¿Sí? Digamos, el siglo XIX tiene el lado A y el lado B, ¿sí? El lado A tiene que ver con este surgimiento de las ciencias, con todo lo que se llama
el positivismo, esta idea que tiene las ciencias nacientes de que a través del conocimiento y la razón nos vamos a hacer mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este discurso de la razón, que fue también, en cierta medida, nuevamente hablando de discurso y saberes poderes, que fue la base también de la Revolución Francesa. Digamos, ese sería el lado A del surgimiento de las ciencias y de la modernidad. ¿Cuál es el lado B? El lado B es que, bueno, nos empezamos a dar cuenta con ciertos autores que son de ese momento, de que no todos están de color de rosa como lo pensamos. De hecho, en el siglo XIX va a escribir Marx, que va a decir que la realidad no es como nosotros la pensamos, porque está operando la ideología, hay un tema de clase, hay relaciones de poder, en la forma que nosotros entendemos la realidad. En el siglo XIX también va a escribir Nietzsche, ¿sí? Que Nietzsche va a decir justamente que en realidad lo que está en el fondo de todo es la nada, no es el ser. Y dentro de lo que nos compete a nosotros más específicamente, el siglo XIX va a ser el siglo del psicoanálisis, ¿sí? Donde va a estar nuestro amigo Sigmund Freud, y que Freud va a hablar de esta idea de lo inconsciente. Y este es el gran cambio que va a ocurrir en la modernidad. ¿Sí? Por eso le puse esto que dice acá, hermenéutica de la sospecha. ¿Sí? Esto es un término que elabora un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur, que la modernidad también inaugura esta hermenéutica de la sospecha. O sea, donde el pensamiento, el lenguaje y la realidad ya no van a ser equivalentes. ¿Sí? Va a haber ciertos elementos que van a estar enturbiando las aguas cuando uno pasa de una instancia a la otra. ¿Sí? Cuando uno pasa de la realidad al pensamiento, vamos a tener la ideología para Marx. Cuando uno piensa en el pensamiento y el lenguaje, acá va a estar el aporte de Freud, donde lo que va a aparecer es el inconsciente. ¿Sí? Entonces, de repente, la subjetividad va a estar pensada en estos términos, en términos de que hay ciertos elementos de nosotros mismos a los cuales podemos acceder y otros que no, porque son inconscientes. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta el inconsciente? ¿Sí? Fíjense que uno de los grandes temas en los que trabajó Freud es en la histeria femenina. ¿Sí? ¿Qué es la histeria femenina? Es una manera de comportarse con el cuerpo. Piensen en esta idea de somatización. ¿Sí? Soma significa cuerpo en griego. Justamente tiene que ver con eso, con que todos estos elementos que están ocultos, que están inconscientes, en cierta medida en lo que sería la mente, el alma o la conciencia, se manifiestan a través de lo corporal. ¿Sí? El cuerpo viene a ser una especie de marioneta de este inconsciente que nos está manejando. Y justamente fíjense cómo, también esto es interesante, si el objetivo de los estoicos era conocerse a sí mismos, el objetivo de los cristianos de la Edad Media era salvarse, ahora hay una medicalización de todo esto, porque el objetivo de estas nuevas ciencias, el psicoanálisis y la psiquiatría, va a ser la curación. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todo lo que no va a entrar dentro de una cierta normalidad, pero vamos a ir con ese tema, va a ser visto como patológico. Y el saber poder, que es la ciencia que está surgiendo, va a tener la tarea de volver a encauzarlo dentro de la normalidad, ¿sí? De curarlo. Iba a decirles algo más con respecto a esto, pero se me fue. ¿Sí? Entonces, esta idea de lo patológico es central en la modernidad, ¿sí? Que va a haber algo que es normal y algo que es patológico. Y esto que es patológico, en realidad, no tiene que ver solamente con una cuestión de desviación de una norma, sino es algo que hace mal. Y con esto sería la última filmina, y me parece que con esta ya sí vamos a ir cerrando la parte más teórica. Bien, entonces, en el siglo XIX, como les adelanté hace un rato, va a ser el siglo en el cual se van a definir las principales disciplinas científicas actuales: la biología, la medicina, la pedagogía. Entonces, fíjense que esto es importante. Ya sé que les iba a decir antes, volviendo a la anterior, ¿sí? Psicoanálisis y psiquiatría tienen esta raíz que es psige, ¿sí? Psige es una palabra griega que significa justamente alma. Entonces, fíjense cómo en toda esta hermenéutica del sujeto que hicimos desde la antigüedad hasta la modernidad,
sigue estando, rebotando ahí de manera más o menos diferente esta idea de alma. ¿Sí? Nosotros podemos hacer un camino que va desde el alma platónico hasta la conciencia del psicoanálisis y de la fenomenología y unas otras disciplinas que surgen en el siglo XIX. Entonces, les decía que en el siglo XIX es cuando se definen las disciplinas científicas actuales, ¿sí? Si el siglo XVIII fue el siglo de las revoluciones, ¿sí? Las diferentes revoluciones, empezando por la Revolución Francesa, las revoluciones americanas y demás cuestiones, el siglo XIX está representado de manera muy sintética y hermosa en la bandera de Brasil, ¿sí? Si ustedes ven la bandera de Brasil, que además el siglo XIX es el momento de conformación de los Estados-naciones, la bandera de Brasil abajo dice orden y progreso, ¿sí? Ese es el lema del siglo XIX. Orden y progreso. Ya está, ya tuvimos la revolución, la burguesía está al poder, nos sacamos encima a los reyes, entonces no queremos que siga la revolución, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ordenar, ¿sí? Porque a través del orden se va a lograr este segundo concepto muy fuerte en el siglo XIX, que como también hablamos en la primera clase, recuerdan, está atrás de esta idea del evolucionismo, es la idea del progreso. ¿Sí? El siglo XIX es el siglo también de Darwin, ¿sí? Para que vean como todo cierra, todo se mete en un nudito, ¿sí? Y desde mi punto de vista, el siglo XIX es uno de los mejores siglos de la historia de la humanidad, directamente, así se los digo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a sentar las bases del 20 y digamos, lo que va a marcar todo este camino del lado A del siglo XIX, de la ciencia, del progreso, de la razón, van a ser los campos de concentración de los nazis. O sea, nosotros no podemos entender el Holocausto si no vemos qué pasa en el siglo XIX, si no vemos cómo toda esta corriente racionalista, científica, objetivista, llega al punto en el cual los seres humanos en los campos de concentración nazis se consideran como objetos que, digamos, piensen en las cámaras de gas. O sea, la cámara de gas es un artefacto que una persona pensó para matar la mayor cantidad de gente posible, lo más rápido posible y lo más barato posible. Ese es como el límite, ¿sí? Ese es el límite de la razón. La razón murió, esto lo dicen muchos autores, no lo digo yo, entre ellos los filósofos de la Escuela de Frankfurt, que Becky les mencionó también la clase pasada. La razón murió en los campos de concentración de los nazis, ¿sí? Eso pasa cuando se lleva este pensamiento racionalista al extremo, ¿sí? Pero bueno, como les decía, todo esto nace en el siglo XIX, ¿sí? El siglo XIX es el momento del orden, el momento del progreso. A través de la razón, a través del conocimiento, es que nosotros podemos llegar a progresar como sociedad. Entonces, si pensamos en las disciplinas que tienen que ver con el cuerpo, fíjense cómo el cuerpo se empieza a dividir en pequeños universos donde cada una de estas disciplinas va a trabajar una parte particular del cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de Descartes como filósofo que hablaba un poco de todo? Lo que va a ocurrir en el siglo XIX es que se van a especializar las diferentes disciplinas, ¿sí? Entonces vamos a tener la biología, que va a hablar de los seres vivos, además del ser humano. Vamos a tener la medicina, ¿sí? Que va a entender al ser humano como este compuesto de mente y cuerpo, pero a su vez se va a especializar. Vamos a tener una teoría del aprendizaje, o sea, la pedagogía también surge en este momento. Y en particular con las ciencias médicas vamos a ver que el cuerpo se lleva a este estado de medicalización, ¿sí? Hay una mirada nueva sobre el cuerpo que es la mirada médica, que tiene que ver con esta idea de la salud y la enfermedad, ¿sí? O sea, ¿por qué la ciencia médica interviene en el cuerpo o en la psique de una persona? Porque está enferma, ¿sí? Entonces hay una idea de salud también que se construye en este momento, que tiene que ver con otras, un montón de cosas que están pasando en la sociedad. Piensen que tenemos el desarrollo de las grandes ciudades, tenemos las fábricas donde la gente trabaja a cama caliente, o sea, tenemos, bueno, un montón de problemas sociales que, bueno, que tienen que ver con esta idea del orden y el progreso. Entonces, todo aquello que sale de la norma va a ser entendido como algo que está enfermo. Hay sociedades enfermas, hay sociedades sanas, bueno, todo horrible, todo horrible. Pero bueno, centrándonos en esta idea del cuerpo medicalizado y las diferentes ramas que van a estar, digamos, operando sobre ese cuerpo,
vamos a tener justamente a la psiquiatría y la psicología como las que se van a ocupar justamente del bienestar de la salud mental del individuo, ¿sí? Y también Foucault da mucha bolilla al tema de la pedagogía. Hay manuales de pedagogía del siglo XIX que si los leemos ahora son horribles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este pasaje en la Edad Moderna? La confesión se traslada a las ciencias. O sea, si bien dentro de lo que es el culto cristiano, la gente creyente sigue utilizando esta herramienta de la confesión, vamos a ver que, digamos, la psiquiatría y la psicología van a funcionar como una especie de confesión, ¿sí? Que no tienen que ver tanto con esta idea de la salvación, como decíamos hace un rato, sino que tiene que ver fundamentalmente con la idea de la salud, de curarse, de la curación, ¿sí? Y esto produce una doble objetivación del sujeto, porque el sujeto no solamente es pensado en términos escindidos entre el cuerpo y la mente, o sea, no hay una disciplina holística que se ocupe tanto del cuerpo como de la mente, sino que está separado, está divorciado. El sujeto es visto como un objeto que además no solamente es un objeto, sino que además es un objeto que se relaciona con el mundo a través de lo consciente, lo inconsciente, el ello, el super yo y todas esas cuestiones, ¿sí? Se objetiva también el alma en este momento, si se quiere, ¿sí? Y fíjense cómo, y esto es lo interesante de la propuesta de Foucault, digamos, a través de estas disciplinas que van a ir directamente al sujeto, es que el poder está actuando de manera microfísica, ¿sí? El poder ya no es algo que está disperso en cualquier lado, sino que a través de estas prácticas y estos discursos médicos científicos van a actuar directamente sobre el sujeto, ¿sí? Directamente sobre el sujeto. Y es muy interesante porque, digamos, si uno, estamos pensando en el siglo XIX, o sea, año 1800 y pico, no sé, si uno ve las películas de época, de ese momento, no sé, como las novelas de Jane Austen, tipo Certeza y Sentimiento, y cualquier otra, uno ve esa sociedad inglesa en sus casas de campo, con sus sirvientes y todos en punta en blanco, y es como que, digamos, uno piensa que hay toda una cuestión de represión sexual en la época victoriana, que de hecho es una de las hipótesis más fuertes o más comunes, que es interesante porque Foucault va a decir que no, que lo que ocurre es lo contrario, no es que hay una represión, no es que la sexualidad se reprime, sino que justamente él dice que las pulsiones de la sexualidad son uno de los impulsos más fuertes que tenemos los seres humanos. Entonces, en realidad, el genio y la perversidad de esta gente del siglo XIX no es reprimirla, sino es reencauzarla, ¿sí? Empezar a entender la sexualidad en estos términos de salud y enfermedad. Y esto es muy interesante, porque fíjense, y si uno ve estos tratados de medicina del siglo XIX, de psiquiatría, de psicología, en realidad en ningún momento se va a decir qué es lo normal. O sea, no se define qué es lo normal, qué es la sexualidad normal, sino lo que se va a atacar son todas estas cosas que se entienden como anormales, como aberrantes, ¿sí? Fíjense acá, esto está del otro lado del esquema. Se define lo normal a través de definir lo patológico. Se define un núcleo de saberes, pero no hablando específicamente de estos saberes, sino hablando de lo que queda afuera, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se encauza la sexualidad, no es que se dice, usted tiene que ser, tiene que solamente tener relaciones sexuales para reproducirse con su marido, ¿sí? Eso no se dice nunca, pero se condena a la masturbación, se condena obviamente a la homosexualidad, ¿sí? Son todas prácticas que van a ser vistas como desviadas de ese estándar, y ese estándar se va a definir por la negativa, por estas prácticas que se quedan afuera de la norma, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esta gente? ¿Sí? Con el homosexual, con digamos, el onanista, la persona que se masturba, con la mujer que es histérica, van a ser enfermos, van a ser considerados como enfermos. Entonces, fíjense acá nuevamente cómo estamos viendo esta idea de que los discursos clasifican, ¿sí? Estoy poniendo todo el poder del discurso científico para definir quién está sano y quién está enfermo, ¿sí? Y si está enfermo, justamente, ¿cuál es mi deber moral? Curarlo. Volver a encauzar a esa persona dentro de este ámbito de la normalidad.
¿sí? Y como estamos tratando de las ciencias médicas, de la psiquiatría y la psicología, es evidente que este discurso va a producir esa subjetividad, esa corporalidad a la que apunta, ¿sí? Pensemos en, justamente, parafraseando el título del libro de Foucault, pensemos en la historia de la sexualidad, ¿sí? Piensen qué pasa en particular con la sexualidad de las mujeres, ¿sí? Cómo en los últimos, les diría, 10, 20 años, eso fue cambiando a fuerza de lucha, de lucha, de lucha, de lucha. Entonces, fíjense cómo, y la gente que reproducía estos modelos patriarcales, binarios, ¿sí? Que la mujer solamente tiene que estar en la casa, dedicarse a criar a los hijos, que el goce sexual era algo negativo para la mujer. Fíjense que no solamente era algo que se reproducía desde las instituciones, muchas veces eran las mismas mujeres las que reproducían estos esquemas. Cuando una madre le dice a la hija, sentate bien, o la abuela dice a la nieta, sentate bien, está reproduciendo todo este esquema de corporalidad que conforma este saber poder. ¿Sí? Me vino ese ejemplo así del mundo de las ideas platónicos, porque fíjense cómo en este ejemplo de sentate bien, cruzar las piernas, por ejemplo, espero que ya no se escuche hoy en día, está sintetizado todo esto que estamos queriendo decir. ¿Sí? Está sintetizado un saber, un poder hecho cuerpo y reproducido por las mismas personas que son víctimas, entre comillas, de este mismo sistema. ¿Sí? Y me parece que con eso, ya además estamos en tiempo cumplido, vamos a cerrar la clase y se lo dejo para que lo piensen para la próxima. Acá le mostramos algunas imágenes del siglo XIX, donde vemos estas prácticas médicas de control de los cuerpos. Bien, entonces, para ir cerrando ya, ¿sí? Primero, gracias. Les recuerdo que, bueno, lamentablemente nos quedó afuera lo de Butler, pero lo vamos a ver el jueves que viene. Y con eso ya cerraríamos todo este módulo teórico tan denso que venimos llevando adelante desde las primeras clases. Consejo, ¿sí? Fíjense entonces cuáles son los principales conceptos que vimos de Foucault. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Vuelvan a leer el texto, que me imagino que ya lo habrán leído ustedes. Vuelvan a leerlo, ¿sí? Y que eso también les sirva como introducción a Butler, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a buscar con Butler es un poco esta relación entre esta idea del discurso de Foucault y lo que propone Butler como diferencia, que tiene que ver con la performance. Fíjense que pueden rastrear en Butler de esta idea de la performance, ¿sí? Más allá de eso, preguntas también, dudas y consultas las dejamos para la clase del jueves. Así que bueno, espero que les haya gustado, que haya quedado claro. Sé que es un tema complicado y difícil, pero bueno, ¿qué va a ser? Así que bueno, muchas gracias. Bueno. Corto. Sí,